pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, lindo día, jornada en la que no hace calor, no hace frío, es un fresco agradable. En la que va a hacer mucho frío, dice, al final del día, y ni hablar el sábado y domingo que se viene, ¿verdad? Sí. Con una mínima de 8 incluso el próximo domingo. Bueno, donde está caliente la cosa es en Olimpia. ¿Qué va a pasar con Olimpia? ¿Está literalmente fuera de la Copa Libertadores o todavía hay una chance? Son los 4 goles. Salguero lo escuchaban ayer los hinchas y después de la derrota con la conferencia de prensa de Salguero quedaron más enfurecidos, ¿verdad? Porque él hablaba de una posibilidad de que todavía se puede, que van a buscar el 4-0. Y suena muy imposible, ¿verdad? Suena algo, si lo remonto a Olimpia va a ser épico. Mirá que Olimpia tiene mucha historia, pero, este Olimpia hay que ver. Esa es la pregunta. Con equipo de nivel hizo mucha historia. ¿Cómo? Pero con equipo de gran jerarquía hizo mucha historia. Vos podés aferrarte a una ilusión cuando sabes que tenés herramientas. Jugadores de jerarquía que puedan dar la vuelta a una determinada circunstancia adversa. Pero este equipo, la verdad, tiene muy poco. Estamos con José Leme, presidente de Defensa y Justicia. Gusto de saludarle, presidente. ¿Cómo anda para Paraguay? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Bueno, felicidades a Defensa y Justicia, aprovechando que estamos charlando ahora todo un ejemplo del fútbol sudamericano, por el título que obtuvo hace muy poco tiempo, por lo que está haciendo, lo que ha crecido como entidad, como club. Presidente, aprovechando esta charla, y consultarle sobre Héctor David Martínez, jugador paraguayo convocado a la selección paraguaya de fútbol. ¿Lo conoce usted? ¿Qué referencia nos puede dar? Charlábamos con él también en su momento, pero un poco saber qué piensa el presidente de un club en el que estuvo precisamente Martínez. Bueno, el jugador todavía hoy lo compartimos con River. Sí. En los derechos federativos, económicos. Pero como jugador creo que es un sobresaliente. Creo que es muy importante. Es un jugador muy disciplinado, buen futbolista. ¿Cómo lo conociste, presidente? Sí, es muy serio, es un jugador muy aplicado, normal, digamos que es un jugador normal, con muchas condiciones y bueno, y muy aplicado. Creo que para la selección le puede dar un buen rendimiento. Presidente, él pertenece, ¿en qué porcentaje todavía hay una coparticipación entre Defensa y River por los derechos económicos? Sí, tenemos el 50 y 50. Sí, 50 y 50. Y no sería extraño que sea una venta importante la que se dé en el futuro, ¿verdad? Y un futuro próximo, porque estamos hablando de un jugador que en Europa es apetecible, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, ojalá, aparte no solamente por nosotros, porque el chico se lo merece, y le vuelvo a repetir, es un jugador muy serio, y muy aplicado, y me parece que si le va bien, sería un lindo logro que él va a tener, y por supuesto que uno pensando también en lo económico, a nosotros también nos va a servir, ¿no? Claro. Presidente, por favor, como conocedor del fútbol argentino, 2 positivos otra vez en River hoy, anuncian partidos de Sudamericana y Copa Libertadores en la Argentina, y sabemos de las restricciones que se dieron a partir del día de ayer por parte del gobierno, que lo anunció el propio presidente de la República de su país, lo de la Copa América. ¿Cómo ve este tema del fútbol y el COVID en estos instantes? Estamos complicados, creo complicados como nunca, pero bueno,
como la competencia es internacional, me imagino que hay que cumplirla y entonces se tendrá que jugar, pero hoy por hoy el COVID aquí en el país nuestro está complicado y máxime que no se alcanzaron a vacunar en la cantidad que se tendría que haber vacunado, ¿no? O sea que me parece que estamos en el peor momento. Presidente, volviendo a lo de Martínez, estábamos viendo que los hinchas opinaban cuando salió la información ayer, antes de ayer, de su convocatoria a la selección paraguaya. Muchos decían, Scaloni, ¿cómo no te fijaste? Hubiera esperado. ¿Usted piensa que él, esperando un poco más, también tenía posibilidad de ser convocado por Argentina o no? La verdad que no se lo sabría decir. Pero bueno, también en ese puesto hay otros jugadores también, ¿no? Que ya vienen participando de hace un buen tiempo pero bueno, la verdad que es una pena, pero bueno, él habrá aprovechado la oportunidad que tenía la posibilidad de ser convocado en Paraguay y bueno, me imagino que lo aprovechó, pero bueno, ya está, es algo que no se puede retroceder, así que ojalá tenga toda la suerte del mundo y que le pueda dar a Paraguay algo también importante. Uno de los pocos clubes en Argentina que mantiene una línea futbolística de los técnicos. Siempre hablamos aquí y vemos la evolución de ustedes realmente como una cosa importante. A mí que me tocó vivir en Buenos Aires en los 80, principios de los 90, sabía lo que era Defensa y Justicia cuando estaba en el ascenso, lo que era la cancha, más identificado el colectivo 148 del Halcón que el club. Y ahora a nivel internacional se ganaron un lugar, pero creyendo en una filosofía de buen fútbol desde abajo. Usted mismo, cada vez que habló, lo notó el tema de elegir siempre técnicos con el mismo rasgo. ¿Fue difícil eso para hoy estar posicionado arriba en América? No, difícil no fue, no, o sea, por supuesto, lo mejor que hay es mantener una línea para que sea, digamos, más fácil para aquellos jugadores que vienen también, que ya lo único que tienen que hacer es digamos, a meterse dentro de la plantilla del equipo y saber ya a qué se juega, ¿no? Me parece que en ese sentido es más fácil, pero bueno, después encontrar el técnico también que tenga las mismas digamos intenciones o el mismo pensamiento de fútbol, y me parece que de repente se hace mucho más fácil, así que, pero bueno, ojalá se pueda seguir por mucho tiempo más y creo que lo vamos a hacer. Creo que es algo muy bueno y aparte es mucho más fácil de jerarquizar jugadores y que ellos mismos se jerarquicen de una manera distinta, ¿no? Siendo buen jugador y con buen pie es mucho más fácil de abrirse al mundo, ¿no? Lo de Matías Rojas para nosotros fue un ejemplo muy muy importante. Hablando de buen pie, Martínez también lo tiene. Aquí está Barbosa ahora, en Libertad, que sí, es de aquellos defensores que salen jugando también. Lo de Matías Rojas, ¿lo llevó a pensar en los últimos tiempos en algún otro jugador paraguayo? ¿Cómo hacen? ¿Lo pide el técnico? ¿Tienen ustedes, don José, gente que va viendo el fútbol afuera? ¿Cómo hacen? Sí, por supuesto que tenemos un grupo de gente que está aquí trabajando todos los días, buscando, mirando y bueno, hoy gracias a toda la tecnología, hoy tenemos la posibilidad de ver jugadores en el mundo, o sea que, pero bueno, no es tan sencillo porque nosotros hoy estamos un poco complicados con el tema de los dólares y es difícil que un jugador pueda venir aquí y poder pagar hoy lo que pagan ustedes, ¿no? Porque para nosotros principalmente, que es un club, somos un club chicos,
y pagar grandes sueldos se nos complica mucho, así que es un poco difícil. Pero bueno, siempre buscando a aquellos chicos que quieren de triunfar y por ahí se le dé la oportunidad y bueno, y si se puede traer y pensar que puedan servir, con mucho gusto. Así que siempre trabajando en ese sentido. Presidente, un abrazo. De nuevo, felicidades por la gestión, por lo obtenido, por todo lo que están haciendo. Un abrazo desde el aire. Gracias por atendernos. No, gracias a usted y un saludo a todos los paisanos. José Leme, presidente de Defensa y Justicia, charlando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, a ver, el tema Olimpia. Tema Olimpia, hermano. Yo creo que hay dos análisis, ¿no? El de fondo es el que siempre se reflota cuando hay un resultado negativo que tiene una frecuencia mayor. Y después está el corto de lo que ocurrió exactamente en el partido de ayer. Yo creo que ayer Olimpia en el primer tiempo, cuando acá decíamos durante la semana, puso un equipo realista y jugó de acuerdo a su realidad. A mí el planteamiento del primer tiempo no me desagradó. Me parece que es a lo que puede aspirar actualmente el Olimpia. El que crea lo contrario seguirá viviendo en esa burbuja, la cual vas a tener que apelar a lo que decía Ariel con el tema de equipo con calidad, porque hasta uno dice, ganarle por 4-1 Táchira entraría en esa rica historia del Olimpia. No, lo que pasa es que la vara bajó tanto que un 4-0 contra Táchira, que ya en otro contexto hasta Jubero eliminado le había hecho. No, entonces, y hay gente que prefiere, hinchas del Olimpia, que prefieren nomás ya ir a la Copa Sudamericana. Tenemos que ir al tema selección paraguaya, después seguiremos con Olimpia. Está Johnny en el circuito porque hoy dio a conocer Berizzo la lista de convocados de los jugadores del exterior para el combo del partido primero, el 3 ante Uruguay y el 8 ante Brasil. A ver, vamos por favor con Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, adelante Johnny, adelante Juan de Dios. Sí, los convocados por Berizzo, Anthony Silva, Gerardo Ortiz, Juan Espínola, Robert Rojas, David Martínez, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Juan Escobar, Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Andrés Cubas, Oscar Romero, Robert Piris, la mota que retorna a la selección nacional, Miguel Almirón, Ángel Romero, Carlos González, que también retorna a la selección, en su momento habían sido convocados por el profesor Osorio, por Berizzo, un partido ante México, ciertas declaraciones, dejó de ser convocado y ahora retorna para este combo ante Uruguay y ante Brasil. El otro convocado, Brian Zamudio, Alejandro Romero y Gabriel Ábalos, el delantero de Argentinos Juniors, que en su momento le había convertido 3 goles a River, ya un recorrido importante por Peñarol, aquí jugó en General Díaz, en Independiente, así que Gabriel Ábalos, el centro delantero, y no está Tony Sanabria, con relación a la lista anterior. Podemos repasar la lista lente pausadamente, mi querido Johnny. Anthony Silva, el mejor arquero paraguayo actualmente, Gerardo Ortiz, de Colombia, Juan Espínola, que tuvo un nivel interesante en el Godoy Cruz, Robert Rojas, de River Argentina, David Martínez, de River Plate Argentina. Ahí te quiero hacer una pausa. Robert Rojas está con COVID. Hay que ver si es que va a llegar, se va a recuperar, si va a estar a pleno. Porque está bien, vos tenés un plazo, creo que entró en la primera tanda ya Robert Rojas de los que tuvieron COVID, pero no sabemos cuáles son las viste que tienen secuelas diferentes. Claro. Entonces hay que ver lo de Robert Rojas, si cómo se recupera, pero de todos modos está en la convocatoria, ¿verdad? Y es un jugador importante. Sí. Omar Alderete, del Hertha Berlín, Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, Junior Alonso, del Atlético Mineiro, Fabián Balbuena, West Ham de Inglaterra, Juan Escobar, de excelente campaña con el Cruz Azul. Juega hoy, mirá que juega hoy
las semifinales contra Pachuca, si mal no recuerdo. Y apunta acá Nelson Rivera, que hace 6 días dio positivo. También me apunta esto Darío, dice Robert Rojas, está entre los que podrían volver contra Fluminense la próxima semana ya. Bueno, esa es una muy buena noticia. Importante. Sí, ¿a qué hora habla Berizzo, perdón, para seguir con la lista? En 14 minutos. Ah, perfecto. Bueno, adelante, Johnny, por favor. Juan Escobar, decía de Cruz Azul, Enrique Sánchez, del América, Gastón Jiménez, del Chicago, está de nuevo en esta lista, Andrés Cubas, del fútbol francés, Oscar Romero, Robert Pires Lamota, que fenece su contrato en Turquía, tiene que retornar a Brasil y ahora está al servicio de la selección nacional. Miguel Almirón, Ángel Romero, Carlos González, centro delantero del Tigres de México, Brian Zamudio, Alejandro Romero Gamarra, él está actualmente en Arabia Saudita, y Gabriel Ábalos, el centro delantero del Argentinos Juniors. Aquí hay que decir el tema de Gabriel Ábalos. Él viene jugando en un sistema similar al que utiliza Eduardo Berizzo, trabajando con Milito, haciendo goles, así que puede ser importante para el sistema o para el esquema de juego que presenta el profesor Berizzo, tanto para Uruguay, Brasil y por supuesto también para la Copa América. Semifinales, mañana a las 9 de la noche es Cruz Azul Pachuca. Para que tengas en cuenta, Johnny. Aguilar, que no está convocado, y Juan Escobar, los paraguayos del equipo del Cruz Azul. Sí. Perfecto. Partido de vuelta, ¿eh? En la ida terminó 0-0, Escobar ingresando desde el banco, Aguilar siendo titular. Sí. Yo, bueno, siguiendo las redes sociales, creo que ya todo el mundo está con el tema de seguir, nos guiamos por las redes sociales. Me parece que hay un nombre recurrente a la hora de criticar esta convocatoria, ¿verdad? A ver si coincidimos. Gastón Jiménez. Sí, Gastón Jiménez. Eso porque no está Hernán Pérez, ¿verdad? Si estaba Hernán, creo que Hernán le ganaba a Gastón. Pero a lo de Jiménez, porque a diferencia de Hernán, Jiménez es uno de los preferidos de... Sí. Y está el tema de que es naturalizado. O sea, yo creo que son dos elementos importantes para ese tema. Lo que sí, a mí lo que me llama la atención es la ausencia de Tony. No sé si se dio algo, alguna lesión u otras cosas. Quiere ver dos jugadores diferentes, porque Ábalos realmente está haciendo Gabriel. Y lo del Escano Carlos también. O sea, digo, en esta lista no están los 2 nueves que tuvo Berizzo en todo el proceso de las eliminatorias. Y yo me llamo lo de Tony por el momento, pero fíjate, el Escano fue el 9 de Berizzo en el primer combo. Y Tony fue el en último. toda aquella gira previa también. Sí, por eso. Porque Lescano ahora- con Ángel Romero. Ahora Carlos González tendrá de vuelta su revancha y tendrá que justificarse para Menos mal, conseguir porque otras convocatorias. Parecía que estaba proscripto ya, ¿verdad? Sí, Pero y Gabriel Ábalos, goleador de argentino, marcando goles en Copa Libertadores, marcando son goles en la jugadores Liga. parecidos, ¿eh? Sí, de mucha fuerza en el Más área. fortaleza Entonces, que por ahí lo de Darío Lescano juega mucho fuera del área. Tony Zanabria es el diferente porque ya sabemos que es un jugador mucho más técnico y que arrancó contra Bolivia, creo, Tony. Sí. Yo me acuerdo que en la jugada del gol de Romero Gamarra participa él, ¿verdad? Pero arrancó contra Bolivia, o sea, de arrancar en el último partido, que ya queda muy lejano también, estamos hablando de el mes de noviembre. Hace 6 meses. Sí, el último partido ya queda muy lejano, pero a mí me gusta, incluso cuando estábamos hablando la otra vez de Tacuara, yo nombraba González y Ábalos, ¿verdad? Y lo de Ábalos es más sorpresa que lo de González, pues González ya estaba practicando aquí, antes de que se dé esta lista, pero para Ábalos es muy importante porque él tuvo Independiente, General Díaz, me acuerdo una vez hicimos un partido de General Díaz o Independiente, uno de los dos, y preguntamos mucho porque estaba haciendo un gran partido contra uno de los grandes, y tuvo una carrera bastante extraña, ¿verdad? Hasta tuvo en Peñarol, como citaba uno de los compañeros, citaba Johnny, creo recién, después Patronato de Entre Ríos, fútbol argentino y ahora Argentinos Juniors, haciendo una muy buena campaña con el equipo de Milito, haciendo goles en la Copa Libertadores de principio a final. Allí Ahora, en Patronato es donde Gastón- se da lo de reflotar su carrera por aquel hat-trick que había hecho en el debut de Robert Rojas.
Y ahí se le llamó y ahí recordó, vos eras el que jugaste con la camiseta naranja de General Díaz marcando. Hablamos con Olimpia. él al día siguiente, ¿no? Claro, claro, Sí. o sea, es un poco la ruta de Gabriel Ábalos, inclusive con quien charlábamos en pandemia cuando decía, no, en Argentina se vive de esta forma y era nueva contratación de Argentinos Juniors. Ahí estamos viendo en la TV goles con la camiseta de Patronato. Ahora, perdón lo de Gastón Jiménez, ¿él está jugando con asiduidad o no en la MLS? Sí, sí. ¿Es titular en su equipo? Él es el jugador más importante de su equipo. Y uno de los que mayores salarios tiene. Claro, la vez pasada, él es el que... Él juega en el Chicago Fire, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando se divulgó, porque la MLS tiene una política de divulgar los salarios, él está en el top 10 de los jugadores ahí con Vela, Chicharito y compañía. Lescano baja por lesión, dice Miguel Cáceres. Ok. Porque acá nos preguntamos el tema del Lescano y Tony. Por eso... ¿Y Tony Sanabria? Y para mí, o sea, es la ausencia más llamativa. Pues Pero yo ahí está lo de supongo Ábalos que y alguna González. aplicación, porque la primera pregunta seguramente va a ser esa. Yo a lo mejor tiene un problema de Pero él salud. nunca o- se justificó mucho también, Bruno, para decir, este es un fijo que sí Claro. o sí tiene que estar. Hasta ahora él, el gol contra Colombia, y después yo no sé si tiene un aporte así de entidad a la selección nacional para que no se dé oportunidades a otros jugadores, porque lo de Carlos González creo No, que... vos sabés que en eso tenés razón. Yo estoy de acuerdo con vos. Las veces que se le convocó a Tony Sanabria, él nunca pudo Poco todavía. demostrar realmente. Ahora, si después no se justifica otra Carlos González, y si tiene la chance Ábalos y tampoco Y hace mira, mérito, mira ¿no? que tuvo menos chance, por ejemplo, Brian Zamudio. Y Brian Zamudio cerró una temporada extraordinaria en Turquía. Claro, pero Zamudio no es 9. Ese es el No, tema. yo sé, pero estamos hablando de los delanteros nomás. No, ¿verdad? acá- de no, los acá- convocados, a los que se le da oportunidad. Porque vos podés jugar con distintos dispositivos tácticos y ahí vos ubicás tus delanteros. Pero Tony Sanabria tuvo mucho más oportunidad. A eso nomás me refiero, Dani. Sí, no, pero... Tuvo más oportunidad, por ejemplo, Y que hace 4 años Brian, que jugó en la y selección. el propio Carlos, ¿verdad? Sí, no, pero lo que pasa es que acá estamos hablando, el que más oportunidad tuvo fue Lescano. No, pero El segundo fue- Lescano no jugó mal. Las veces que jugó. No, ya en la eliminatoria no. Él jugó bien el combo amistosos. Pero cuando dijimos, bueno, encontramos el 9, después... Él fue titular en el primer combo y en los dos partidos no se justificó. Creo que contra Argentina jugamos Bueno, sin nueve. entonces vamos a probar con Y- Carlos no, por González. eso, A ver qué por tal. eso. sí. Claro, porque algo tiene para que se lo lleve. Y mira, mira que que- muy pocas veces en el fútbol mexicano se hacen transferencias locales. Porque, ¿qué es lo que pasa en el fútbol mexicano? Como alguna vez me decía el querido Pepe Cardoso, 6 meses te dan tiempo. Vos en 6 meses no te aclimatás y es muy difícil que te dejen. Porque es un ida y vuelta, es muy convulsionado el ambiente del fútbol mexicano. Poca ¿verdad? paciencia. Y alguna vez contó el propio Pepe, cuando él llegó, le costó la adaptación y ahí Nemesio Díaz, el presidente, le dijo a los dirigentes y al técnico que siga Pepe Cardoso, vamos a hacer, y por eso siempre le agradeció el hecho de que haya depositado la confianza y que él continuó en el Toluca y después terminó rompiéndola, ¿verdad? Pero digo nomás que la temática en el fútbol mexicano te dan a reventar un año, 6 meses y te despachan, te va, y sin embargo, Carlos González llegó, él estaba en Necaxa. Estuvo en Necaxa, Pumas No, y pero Tigres. atendé. Bueno, no, pero por eso, Federico, él Sí. lo compra Necaxa, ¿verdad? De Necaxa lo compra Pumas Sí. y de Pumas lo compra Tigres. O sea, a ver, en el fútbol mexicano, y ya van a salir algunos a decirme, no, pero fútbol mexicano, no, pero México hoy juega contra México, a lo mejor México nos mete 4 goles. No, de hecho, el Y últimamente- único partido que últimamente fue titular no viene Carlos pasando eso, González, ¿verdad? México no pegó un baile. El partido que Carlos Claro. González fue titular. Claro, un tipo que tiene una carrera desconocida en el fútbol paraguayo, que fue a Necaxa, que salió campeón de la Copa México. Me acuerdo cuando hablamos con él, Barovero estaba en aquel equipo de Necaxa. Sí, claro. Después va a Pumas, hace goles de todos lados y lo compra Tigres, que hoy acaba de contratar un jugador francés otra vez, de la selección. La pucha. la otra Guiñá vez. ya está. Sí, contrató un nuevo jugador del francés. Para hablar un poquito No de van a quiénes son los decirlo a mí compañeros. al WhatsApp en un Sí, instante. sí. La otra vez hablamos de un nombre que no existía y ese No, nombre está tiene bien. jugador. ¿Eh? Vamos cerrando con la TV, cerramos Sí, con sí, ABC sí. TV. Muchas gracias, ya se viene el informativo central a través de ABC TV y seguimos nosotros en radio. ¿Cuál es el nombre que dijiste, Dani?
No, creo que... Taubin, por Taubin, ¿verdad? Taubin, Taubin, sí. Taubin. Sí. También un poco de Bueno, esa ruta de los... Quedó fuera de la Eurocopa, sí, bueno, quedó fuera de la Eurocopa, pero estaba en la selección de Francia también, hablando dónde juega González. Y yo no sé... Para la gente, porque acá el único que en ofensiva cumplió fue Ángel Romero, que es nuestro goleador, y que no es y que no es 9-9. nueve, por eso, Y o sea, bueno, en el dibujo, nosotros seguimos buscando un 9. Y como 9 han jugado. Si es que agarro todo el periodo, pero yo no lo metería a Carlos González porque tuvo solamente una oportunidad. Lo hizo mal, pero en un partido donde todo Paraguay jugó mal. Entonces, tuvimos a Lescano y a Tony. Entonces, desde en la ahí... eliminatoria, Dani. Claro. Y en todo el periodo tuvimos a Tacuara, a Santander. Entonces, y hablando de Tacuara, justo con lo que debatíamos esta semana, pues cuando vi la lista dije, capaz lo convocan a Cardoso porque Acá me solamente pregunta alguien tenemos por dos Robert centrodelanteros. Morales y le explicamos a la gente que esta es lista internacional de convocados. Y mira que tenemos 2 centrodelanteros nomás. Yo no sé si capaz aparezca uno del plano local, y ya lo hizo. Me acuerdo Y no me extrañaría. Por ejemplo, en el primer combo lo convocó a Raúl Boadilla. Es más, él jugó contra Perú en el segundo tiempo. Entonces, mirando un poco lo que puede ser esta lista, mirando pero yo creo que dentro de todo, e incluyendo lo de Martínez, el jugador de River, era una lista previsible. Y también me parece que ayuda mucho lo de Carlos González y lo de Robert Pires Amota, el tema de tenerlos tanto tiempo, ya que ellos ya no tienen actividad con sus clubes, tenerlos mucho tiempo, y quizás eso también ayudó a esta convocatoria. Estuvo Robert Harrison en C9N. Ahí dijo que jugar con un 9 sería ideal. No podemos pedirle, llamarle a Martín Fernández, a nuestro colega, si nos puede pasar este audio, por favor, mi querido Fabio o Wilson. Johnny. Señor. Bueno, vamos a repetir la lista en un momento. ¿Y cuántos cupos quedan para los locales? Si podés hacer números, acá vamos a hacer también. Permitime, por favor, vender con Edgar, porque en un momento ya arranca la conferencia de Berizzo. Olimpia, casi fuera de la Copa Libertadores. Hoy arranca la penúltima fecha del campeonato con Guaireña Guaraní. Mañana, Libertad puede ser campeón. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿Por qué me miraste así, Federico? ¿Yo? No, dije mal algo, no sé. ¿O pensás que Libertad mañana no va a ser campeón? No, yo no te miré de ninguna forma. No. Vos me hiciste así y yo te miré así. No, por eso te dije así. Es que me miraste de repente, yo dije algo que está mal, a lo mejor. No, si Libertad, Sol de América, así como está Sol de América, y como viene Libertad, que tiene que ir a buscar la clasificación a pero mañana a Chile ahora. Mañana va a poner todo Libertad, por eso, Federico, no, pero en por su eso. cancha. Pero por eso. Quiere dar ya la vuelta olímpica. Pero por eso perdón. te estoy diciendo, mañana Libertad ya va a querer liquidar todo, para ir tranquilamente a Chile a buscar, porque Ñul ganó, ¿verdad? Ñul ganó y tiene una mínima posibilidad. Sigue con vida. Pero igual, Libertad no debe... Libertad depende de sí mismo, Claro, le gana a por eso Palestino y digo. clasifica. Libertad va a cerrar una semana fabulosa si sale campeón mañana. Por eso lo veo mañana poniendo todo y tratando de resolver el tema. El trofeo Y que se clasifica entrega en Chile. mañana, continúa esa situación. ¿Cómo Sí, es? Mañana ya se hace el... Sí, creo que ahora en la época de pandemia es diferente. No, se entrega el trofeo. Está bien, Poca gente. En un momento tiene que ser. Porque es que ya sí se había establecido Sí, en la divisional que en el momento que se consagre campeón el equipo se le entregaba ya la Claro, porque copa, la después ya medalla. está todo frío, 8 días después ya está Y todo una vez frío. Ahora, no sé si vio en Inglaterra cómo se hizo. Nacional salió campeón la última vez. Y cuando se entregaron en la última fecha. Y Nacional salió campeón 5 fechas antes. Y después perdió los siguientes 5 partidos. Los perdió los 5. Sí, Y le recuerdo. entregaron la última fecha y ya no había más entusiasmo. No, claro. Y ahí se cambió. Para bien. No sé si recuerdo mal, pero en la FA Cup que ganó Leicester ahora ante el City, Chelsea. Ante Chelsea. Los medalleros, por ejemplo, eran colocados en un lugar y cada jugador nomás se iba a retirar en fila. O sea, ese protocolo utilizaron por el tema de del COVID. Bueno, Johnny, ya volvemos, por favor. Buenas tardes. Iniciamos la conferencia de prensa Arranca del ya seleccionador Berizzo. nacional Eduardo Berizzo y el director deportivo de la Albirroja Justo Villar, en la antesala de los Juegos por eliminatorias sudamericanas y la Conmebol Copa América 2021. Pasamos directamente a la ronda de preguntas. Juan Ángel Obando, Tigo Sports. Profesor Berizzo, ¿qué criterio tuvo en cuenta para esta convocatoria? Buenos días a todos, gracias por la participación.
En referencia a la pregunta, la convocatoria se resume en rendimiento, en actualidad y también en una circunstancia que nos rodea de mucha volatilidad en cuanto a, primero, cómo terminan los futbolistas en sus ligas. Todavía faltan partidos para que nos encontremos aquí. Ya se van incorporando muchos que terminaron sus ligas. A medida que terminan sus ligas se van incorporando con nosotros. Y también por la circunstancia de COVID, donde todos estamos de alguna manera expuestos o tener que ser precavidos en la confección de la lista para hacer una lista un poco más grande que lo habitual por cualquier eventualidad. En lo deportivo, cada futbolista que llega a la selección es porque considero y consideramos que atraviesa un gran momento en su club, tiene rendimiento, sus actuaciones son buenas y también sobre la base de que el compromiso por venir, la predisposición, el entusiasmo, las ganas, siempre por delante en una confección de lista que tiene ciertamente base, pero que también explora algunas opciones nuevas que nos obligan circunstancias de lesiones y de cambios que esperamos encontrar respuestas en nuevos jugadores y ampliar el universo de jugadores para convocar. Roberto Rojas, de Low Limit Football de los Estados Unidos. Pregunta para el profesor Berizzo. Con la Copa América comenzando en pocos días después de este combo de eliminatorias, ¿buscará usar una lista similar de jugadores para este torneo o irá en una dirección completamente diferente, usando jugadores que no tengan tanta experiencia? No, la idea es darle continuidad, por eso hablaba recién de hacer una lista más grande que lo habitual, una lista que excederá los 30 futbolistas, para que de esa lista encontremos también la que se definirá para Copa América, salvo eventualidad y obviamente lesiones, porque nos vamos a exponer a entrenamientos, a partidos, siempre surgen circunstancias que hay que resolver, pero la continuidad de una lista, como les decía en la primera pregunta, más amplia que lo habitual, que va a contener 32, 33 futbolistas, para luego darle continuidad a la misma lista en Copa América. Nos vamos a enfrentar a un combo Uruguay y Brasil, dos selecciones mundialistas, dos selecciones fuertes, donde será una prueba para nosotros seguir el rendimiento, mejorar algunas cosas hechas, corregir en este tiempo que estamos juntos. Por eso hemos tratado de aprovechar y de convocar a futbolistas que vayan llegando a medida que terminan sus ligas. Ya empezamos el lunes, seguiremos la semana que viene hasta cuando nos reencontremos todos los convocados aquí, para acortar distancia, conocer nuevos futbolistas, implementar y desarrollar la idea y preparar obviamente los partidos versus Uruguay y Brasil. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo, 780 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Se está realizando gestiones con los clubes para tener ya desde el lunes a aquellos jugadores convocados que ya no estén peleando cosas importantes en sus campeonatos o los campeonatos internacionales, para ir ganando tiempo de trabajo por más que los clubes aún no estén obligados a cederlos? Sí, buenos días a todos, gracias por estar. De verdad para nosotros es un agrado poder decir que siempre tenemos el permiso correspondiente de los clubes locales, que nos permiten de vez en cuando hacer microciclos, como en este tiempo se venía haciendo. La participación y el apoyo que recibimos de los clubes es buenísimo, porque al fin y al cabo todo va a repercutir en beneficio de la selección y obviamente para que el cuerpo técnico tenga más certeza de lo que va a hacer. Las gestiones que se pueden hacer obviamente son también una parte nuestra y otra parte del entrenador, de Eduardo, que tiene siempre cercanía con los entrenadores que tienen participación adentro de la lista, y eso se irá dando de acuerdo a cómo van terminando sus participaciones en las copas o si están peleando el campeonato. Yo creo que en esta última etapa ya casi todo está muy visto de cómo podría ir terminando, pero hasta que se acabe el campeonato obviamente está en posición el club de decidir o no de que vengan aquí. Los jugadores siempre quieren venir, los clubes siempre quieren que sus jugadores estén en la selección, por tanto yo creo que no va a haber ningún inconveniente cuando todos estén desocupados de poder estar antes de las fechas pactadas, que es el 31 de mayo. Consulta para el profesor Berizzo.
¿La ausencia de Tony Sanabria se debe a alguna lesión o es una decisión suya su no convocatoria? Se fue la señal, se fue la señal madre. Se cayó la señal madre, o sea, todo, la pregunta de Tony Sanabria, estábamos atentos queriendo escuchar. Se cortó, es la señal madre, o sea, todos perdieron la señal, ¿verdad? Sí, no, recién dijimos, Wilson. ¿Vos estás escuchando tu radio? Yo sí. Bueno. ¿Qué pasa, Wilson? Te está queriendo revelar últimamente, Wilson, ¿Por qué así, Wilson? No, hablando en serio, muchachos, cayó la señal. ¿Y qué hacemos? Pero ¿y estará contestando Berizzo? ¿Cómo continúa No, esto? yo creo que debe estar al tanto que cayó la señal. No, habrá contestado y después Claro, y le dijeron, esa parte no salió. Tendrá que repetir de vuelta. Claro. Yo creo que la primera pausa entendíamos como tomar aire y después explicar, porque hasta ahora eran más preguntas genéricas, inclusive justo por el tema del calendario, convocatorias, por cómo está el torneo, si por ahí no se podía adelantar. El tema es que los dos juegan cosas importantes. A ver, volvió. Copa Libertadores. Hay gente que ha jugado mucho durante el año, así que tenemos cuidado en el sentido de las cargas, pero todos se han incorporado muy bien esta semana. A partir del lunes ya se incorporará la gente que juega en Inglaterra, Andrés Cuba, Miguel Almirón, Fabián Balbuena, y todo a medida que vaya avanzando la semana, el plantel se irá completando de cara a los dos partidos. Julio Caballero, TC9N. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Habiendo seguramente mirado una y otra vez los partidos anteriores, ¿en qué errores no debe volver a incurrir su equipo para capitalizar la mayor cantidad de puntos posibles? En mi opinión, el tema fundamental a corregir es no perder el control de los partidos. Dentro de los partidos suceden trámites, posesiones, recuperaciones, pero siempre atravesando una línea de control sobre los partidos. Nos ha sucedido claramente que después de ponernos en ventaja contra Bolivia en el último partido, que el partido se escapó de nuestras manos hasta que lo recuperamos. Propiamente dicho, no perder el control y saber que el partido vaya, o querer que el partido y provocar que el partido vaya por los canales que queremos, por la posesión, por recuperar muy rápido la pelota, por ser sólidos defensivamente. Y algo también que debemos de corregir de cara al ataque tiene que ver con toda la posesión que hacemos, que tenga profundidad, que tenga más valor en el área rival, atacar con mayor peligrosidad, dado el volumen de posesión que tenemos, que se traduzca en un ataque más profundo y mejor, consiguiendo obviamente situaciones de gol. Cristian Pérez versus Digital. Consulta para Justo Villar. ¿Hubo algún contacto real con el defensor de Racing, Juan Cáceres, con respecto a su naturalización? El mismo jugador reconoció su interés formal por la albirroja, pero no sabemos si hubo charla con gente de la APF. No, en realidad nosotros no tuvimos ningún contacto con Juan. Escuchamos las declaraciones de él y las intenciones de querer ser parte de la selección paraguaya. Obviamente que todos, de alguna manera, quienes están disponibles jugando en competiciones importantes, jugando y teniendo posibilidades de ser citado por el entrenador, va a ser citado de acuerdo a su criterio. No tuvimos ningún contacto con Juan. Si por ahí hubieron rumores, pero en realidad nosotros creo que en ese sentido Eduardo quería hablar también sobre una situación y a lo mejor les aclara también esa... Sí, yo he escuchado mucho sobre la nacionalización de futbolistas y yo impulsé la naturalización de Andrés Cuba, Gastón Jiménez y David Martínez porque considero de que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde necesitábamos ese reforzamiento. Con respecto a eso, yo no le voy a cerrar la puerta a nadie que obviamente sea seleccionable, pero yo no he impulsado ninguna otra naturalización que esas tres. De todas maneras, como bien dice Justo, todo
las puertas de la selección están abiertas para todo aquel que pueda jugar, pero aclaro fundamentalmente que no tengo intenciones de nacionalizar a futbolistas que por sí solos sean seleccionables. Consulta para Eduardo Berizzo. Paraguay es la segunda selección con más posesión de las eliminatorias, pero a la vez uno de los equipos con menos profundidad y menos chances de gol. Teniendo en cuenta el dominio que tiene de cada juego, ¿qué reflexión hace al respecto? ¿El problema pasa por los hombres, el sistema o las estrategias? Creo que pasa por un poco de cada cosa. Nosotros debemos, dentro de nuestro esquema, que ya lo manejamos, poder adelantar nuestra posesión algunos metros y tener profundidad a partir de toda esa posesión. Lo contestaba recién en la pregunta, también detectamos eso. Dado el volumen de juego que tenemos, encontrar mejor finalización de nuestros ataques, y para eso tal vez necesitemos jugar más tiempo en campo rival o sostener una posesión en campo rival que nos permita con dinamismo y con paciencia encontrar un ataque más profundo, y al encontrar un ataque más profundo obviamente acrecentar las situaciones de gol y por ende convertir. Pero sí que dada la gran posesión que hacemos debemos profundizar mejor y más nuestros ataques. Sí. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM, Canal 13 y Unicanal. Consulta para Justo Villar. ¿Cómo toma usted la indecisión que existe por las sedes de disputa de la Copa América? ¿Cómo observan junto con el cuerpo técnico esta situación? Creo que más que indecisión tenemos que tener en cuenta la situación que estamos viviendo también. Y eso repercute en todo sentido. A nosotros también nos repercute de alguna manera en cómo armarnos, cómo armar la logística y todo ese tipo de cosas. Para el entrenador en este caso también cómo ver los partidos. Hubieron fechas que se cambiaron y todo vamos como que solucionando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a la situación. Y en eso yo creo que la indecisión no pasa pura y exclusivamente por la sede, sino que pasa por la situación que existe. Y nosotros vamos a esperar a acatar lo que dice la Conmebol. Obviamente escuchamos lo que pasó en estos días y de cómo está el tema. Ojalá puedan certificar o ratificar de que vamos a seguir preparándonos para la Copa América y poder tener la sede. Si no, mientras tanto, seguiremos preparándonos. Incluso nuestra idea hoy día principal pasa por la primera fecha, las fechas de eliminatorias que tenemos. Es nuestro foco más importante en este momento. Después veremos en qué situación estamos para enfrentar la Copa América. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. La selección nacional debe jugar con un 9 de referencia, ya que está en el ADN del fútbol paraguayo. ¿Usted ya tiene ese 9 para lo que se viene? ¿O varios candidatos que jueguen en ese dorsal para ir de titular? Nosotros podemos jugar con un 9 de referencia, como hemos jugado, por ejemplo, con Darío, y otro 9 de otras características, como es Tony, un jugador más dinámico. También podemos jugar con Tacuara, como lo hemos hecho, con Carlitos González, con Gabriel Ábalos, con Ángel Romero, futbolistas que, dadas sus características, algunos son referencias de espaldas al juego, con un soporte importante físico sobre la defensa rival, y otros futbolistas más rápidos, más profundos, futbolistas de desmarques y no tanto de soporte de balón. Lo importante es encontrar la mejor solución o la mejor característica de nuestro atacante dada la defensa rival. Para alguna defensa sirve una clase de futbolista y para otra defensa sirve otro. Así que hemos jugado con un 9 de referencia, como les decía, algunos partidos amistosos y de eliminatoria, y hemos jugado otros con futbolistas más veloces y más dinámicos, que no son una referencia estática. Acercándonos al partido, nos resolveremos imaginando lo mejor para el equipo, dado que ahora mismo tenemos la ausencia de Darío y de Tony. Encontraremos una variante que al equipo lo haga atacar como quiere. Carlos Duarte, Rock and Pop. Consulta para Justo Villar. ¿Será esta una Copa América distinta? ¿Las circunstancias actuales harán que sea un torneo diferente a las anteriores? Sin duda que sí. Ya comenzamos por la pregunta anterior que hablaba sobre las indecisiones o indefiniciones que podemos tener, las dudas que hay sobre las sedes o la realización o no de la Copa América. Yo creo que eso va en el ánimo de los que estamos detrás de escena, en este caso, preparando todo eso. También como que vamos entrando en calor o no, pero
Creo que va a ser diferente, no solamente por eso, va a ser diferente porque estamos en un ambiente diferente, en un clima diferente. Es la primera vez que se va a jugar, quizá hay grandes posibilidades que se jueguen sin público, por ejemplo, cosa que no ha pasado anteriormente. Y sabemos también de que el fervor que tiene el público latinoamericano donde juega su selección, donde pueden viajar de distintos países para enfrentarse, hace que el ambiente del fútbol sea diferente. Pero bueno, la Copa Libertadores, la Sudamericana o mismo partido de torneo local se han adaptado de alguna manera a jugar este tipo de partidos así, este tipo de torneos, y nosotros también lo haremos y ojalá al nivel y a la exigencia que tiene una Copa América, como decía, diferente a las demás. Víctor Villalba, Radio Monumental. Consulta para el profesor Berizzo. Sobre la convocatoria de Héctor David Martínez. ¿Qué idea tiene de él, con él? ¿Lo ves solo como central o puede usarlo de lateral también? ¿Qué características resaltan su juego para encajar en la selección? Bueno, David es un futbolista de una gran visión de juego, un gran pase de salida, un jugador técnicamente muy bueno, que ha jugado en línea de 4, tanto de central como de lateral, y también ha jugado en línea de 3, de stopper izquierdo o de carrilero izquierdo. Entonces a nosotros nos ofrece una gran variedad. Puede ser central, puede ser lateral, tanto en una línea de 4 como en una línea de 5 o de 3. Imaginaremos ubicarlo en el mejor lugar donde el equipo lo necesite, pero es un futbolista muy rico técnicamente que ofrece una gran salida de balón. Antonio Campos, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Consulta para Justo Villar. ¿Qué concepto tiene de los rivales en este combo? De los mejores. Son rivales, obviamente nosotros no vamos a descubrir nada. Los que vivimos en el ambiente del fútbol sabemos perfectamente a qué rivales nos enfrentamos. Hoy quizá, como dije en la respuesta anterior, el contexto de cómo se está viviendo los partidos internacionales por ahí sea un poco diferente, porque no vamos a tener el público a favor nuestro, en este caso, para alentarnos en el partido con Brasil, o la gente que va de visita a alentarnos en Uruguay. Pero los rivales son iguales, son de la misma manera, son fuertes, son duros, son jugadores que vienen jugando hace bastante tiempo juntos, en este caso Uruguay muchos jóvenes también, pero Brasil es una selección que no tengo que resumir, así que yo creo que de lo más duro que nos toca como combo quizás sea por ese conjunto de cosas que tienen ambos rivales, aparte de tener muchos lauros en muchos sentidos, en Copa América o en Mundiales incluso. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Como el rival es Uruguay y de visitante, ¿qué se debe cuidar de esta selección? Bueno, como decía justo recién, una selección que lleva mucho tiempo con su mismo entrenador, trabajando con una línea de trabajo, futbolistas que hace tiempo juegan juntos, una selección experimentada, con un medio del campo dinámico, rico técnicamente, con un juego aéreo peligroso al que hay que atender. Vamos a enfrentar, como bien lo decía él, a 2 selecciones mundialistas, 2 selecciones muy prestigiosas, pero nosotros nos transformamos en un rival incómodo y peligroso para cualquiera. Somos una selección muy dinámica, un equipo muy de ida y vuelta, muy agresivo también, así que imaginamos un partido donde la posesión va a determinar la calidad de los ataques y luego la solidez defensiva te permitirá jugar un partido de posesión más tranquila o no. Entonces son 2 partidos verdaderamente diferentes a nivel táctico. Uruguay ha jugado 4-4-2, ha jugado 4-3-3, cambia su esquema según el partido. Brasil es más estricto en ese sistema, pero 2 partidos que nos van a exigir un alto nivel de juego y una preparación muy ajustada a nivel táctico. Hugo González, América TV y A24. Consulta para Justo Villar. ¿Se entabla la comunicación de manera constante con los jugadores que hoy militan en el extranjero? Sí, y no se limita solamente a los jugadores que están jugando afuera, sino que también a nivel local. Yo creo que esa es una constante del cuerpo técnico, de la parte del staff nuestro, del cuerpo médico, incluso de la parte de prensa, de los administrativos. Siempre hay una comunicación en muchos sentidos, porque aparte de saber conocer cómo están físicamente, que es la labor del preparador físico, técnicamente del entrenador,
que quizá clínicamente o médicamente el cuerpo médico. Nosotros también, por el tema de cuestiones de acreditaciones, de documentos y todas esas cosas, que vamos siempre en contacto. Así que ese contacto siempre hay con todos, y no los que solamente pueden venir habitualmente en una lista, sino que generalmente en todo sentido, y como digo, también con jugadores del nivel local, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es armar un buen grupo, y en ese buen grupo tenemos que tener ese tipo de comunicación, un ida y vuelta con los lesionados, por ejemplo, poder estar siempre cerca de ellos, sabiendo de que siguen formando parte de esto, porque nosotros a veces como futbolistas, cuando estamos lesionados, pensamos que estamos fuera de algo, y en realidad somos parte de un grupo, somos parte de un todo, en este caso la selección paraguaya, y eso que es lo que queremos transmitir a partir de nosotros para ellos, y que ellos también puedan sentirse de esa manera arropados. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. ¿Cómo se está llevando a cabo el seguimiento a los rivales, tanto Uruguay como Brasil, específicamente en las características de las figuras que podrían ser convocadas en ambas selecciones? Nuestro seguimiento con nuestros rivales tiene que ver con los partidos jugados a nivel táctico, obviamente, van 4 partidos de eliminatoria. También seguimos a los futbolistas, rivales en sus clubes, para conocer sus características, quiénes son los convocados, quiénes no. Como les decía antes, vamos a enfrentar a 2 selecciones, la uruguaya jugando 2 esquemas definidos, la brasilera jugando 1, pero con una gran calidad de futbolistas. Los análisis tácticos están hechos sobre todas las selecciones. Obviamente que a cada partido que se juega necesita un análisis también, y estamos preparándonos para recibir a los futbolistas que ojalá lleguen a la convocatoria sanos, que es la principal preocupación siempre de cara a una fecha FIFA, y poder acertar con los nombres y con el plan de partido para seguir sumando puntos, jugando de una manera que hemos escogido jugar, ser fieles a nuestra idea de juego, ser protagonistas, jugar los 2 partidos con la valentía de usar el balón, mejorando la profundidad como hablábamos antes, pero siendo y teniendo control sobre lo que queremos hacer contra 2 grandes selecciones que seguramente será una gran prueba para nosotros. Johnny González, ABC Cardinal. Profesor Berizzo, en su sistema los laterales son muy importantes. ¿Cómo estamos en ese aspecto para este combo y la Copa América? Bueno, tenemos muchas variantes en cuanto a nombres. Robert Rojas ha jugado ahí, Beto ha jugado ahí, Juan Escobar ha jugado ahí, Arzamendi, Alderete, Junior, David Martínez, por citar algunos nombres. Lamentamos la ausencia de Blas, que siempre para nosotros ha sido una gran solución, un jugador de ataque y de defensa continuo. Esperamos su pronta recuperación, como decía él, estamos siempre en contacto, y que nadie se sienta alejado del grupo, todo el mundo tiene que sentirse parte de esto. Contestando específicamente, escogeremos la defensa que creamos conveniente, pero esas son todas las opciones que tenemos como laterales derechos. Ojalá no suceda ningún inconveniente, y si no, reaccionaremos en esta situación o en esta realidad tan volátil que tenemos en cuanto a lesiones, en cuanto a COVID y demás circunstancias a las que hay que adaptarse, reaccionar rápido y prepararse de la mejor manera. Brenda Vera, Panorama del Deporte 1200 AM. Consulta para Justo Villar. Como ex arquero destacado de la selección, ¿qué conceptos tenés de los nuevos arqueros que se perfilan para llegar, y qué consejos les darías? En realidad consejos yo creo que no mucho. Nuestro consejo siempre fue sacrificio, estar disciplinado, entrenar y jugar de la mejor manera y de la misma manera que tiene que estar, porque la competitividad que tenemos en ese puesto yo creo es grande. Hay jugadores ya hechos, grandes, en este caso Anthony, José Aguilar, Junior mismo, Junior Diego Porgatito. Gente que ya son un poco grandes, que ya vienen con más rodaje en la selección, pero hay jugadores, arqueros jóvenes que están empujando y que están tratando de también lograr un lugar ahí. Yo creo que más que consejo no es seguir jugando de la misma manera y buscar competitividad, jugar siempre. Eso es lo que va a lograr que el entrenador lo pueda ver y pueda estar citado aquí, y después ya se decidirá cómo será, ¿no? A veces las circunstancias del fútbol nunca se sabe qué puede tocar. A veces te toca estar el tercero y terminar jugando un partido, y es el momento. El otro día vimos un partido de un clásico en Argentina, por ejemplo, que terminó jugando el quinto arquero y estaba preparado, por eso rindió como tenía que ser. Nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Yo creo que tenemos con qué
qué brindar, y hay jugadores, como digo, con experiencia. En este caso yo creo que voy a hablar específicamente de Anthony, que está jugando en gran manera en México. Y Se cortó de nuevo la comunicación, la señal madre misma. Todos los medios nos quedamos con las ganas de saber lo de Tony Sanabria, supongo de una grabación. A ver. Con mucho sorprenderme, siempre me sorprende el estado de forma, más que la sorpresa del jugador en sí. Cómo vienen, cómo llegan, si están bien, si están ágiles, si son dinámicos, si su estado de forma futbolística está bien. Y todo debo decir de que me han provocado una satisfacción muy buena, un contacto muy bueno, estamos entrenando muy fuerte, la adaptación también de su manera de entrenar en el club, adaptarse rápido a lo que pedimos en la selección, atravesar el viaje, atravesar adaptación, cambio de clima inclusive, y llegar a la convocatoria y brindarse y atravesar entrenamientos muy fuertes. Habla del gran compromiso que todos los futbolistas que entreno y que convoco tienen. Yo soy un agradecido de poder dirigir a futbolistas que quieren estar, y esa es el principal valor de un futbolista de selección. Luego demuestra toda su jerarquía, todo su nivel y el gran nivel, el nivel futbolístico que puede alcanzar y desarrollar aquí, pero sin el deseo de estar, sin el compromiso y el verdadero amor por representar a tu país, y que eso signifique un compromiso y una motivación extraordinaria, no hubiese nivel después. Así que soy un agradecido de poder entrenar al grupo que entreno. Siempre me he sentido muy cómodo. Todos los futbolistas a los que he llamado han mostrado un deseo y un compromiso extraordinario por estar, haciendo cualquier tipo de esfuerzo, y se los agradezco, haciendo de que este grupo sea cada vez más fuerte y nos enfrentemos a la adversidad en una eliminatoria compleja como esta, con una gran fuerza interior. Ireneo Acosta, Diario de la Nación. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Hay respeto por los juegos que puedan mostrar los próximos rivales? ¿Tenemos con qué enfrentar a cada uno de los rivales en eliminatorias? ¿Qué idea tiene para la Copa América? ¿Mismo plantel de eliminatorias o se encara con pocos futbolistas locales? Bueno, lo contesté un poco antes. Vamos a elaborar una lista más grande que lo habitual para que después de esa lista suceda la de Copa América, pero toda la atención está puesta en Uruguay y en Brasil. Luego pensaremos en depurar y de que la lista mayor sea la que va a Copa América, y nuestro respeto por nuestros rivales es absoluto. Tal es así que queremos ganarles siempre, y esa es la mejor manera de respetar a nuestros rivales. Desde el primer partido al último será así, como también deseamos de que el respeto hacia nosotros suceda a partir de lo que mostramos en el campo. Somos una selección joven, con un gran dinamismo, con una gran ida y vuelta, con un gran ritmo de juego, y esperemos en estos dos partidos seguir de la misma manera. John Walter Ferrari, Canal Gen, Universo 970 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Estarían de acuerdo en que se postergue la Copa América, ya que el calendario está bastante apretado? ¿Creen que podríamos llegar a eso como el combo anterior que no se jugó? En realidad, como dije anteriormente, estamos muy metidos en lo que es la fecha FIFA que viene, y lo de la Copa América para nosotros es un torneo obviamente sumamente importante, pero estamos buscando nosotros que apuntar toda la artillería de alguna manera en la fecha FIFA, y ojalá que no suceda ningún inconveniente, que sigamos de alguna manera de lo que se viene planificando, porque después sería algo muy difícil de cerrar unas eliminatorias tan extensas de alguna manera y suspendidas y posponiendo partidos. Cada vez las fechas FIFA van a ser más difíciles de encontrar y de encontrar espacio para completar los partidos. Por tanto, tanto la Copa América como fecha FIFA, yo creo que de alguna manera deberíamos de seguir tratar de jugarlo. No sé si esa ya es una decisión más que institucional, quizá Robert o alguno de la APF en este caso podría certificar eso. Nosotros nos preparamos para poder jugar y queremos jugar, eso es lo que necesitamos hacerlo. Así que yo creo que cuanto más podamos tener cerca partido y poder jugar, mejor para nosotros. Consulta para el profesor Berizzo.
¿Qué aspectos se considerará para encarar este combo de eliminatorias? ¿Qué debe cuidar de sus rivales? Como les decía anteriormente en alguna otra pregunta, son dos rivales diferentes. La peligrosidad de los atacantes es manifiesta. Tanto Uruguay como Brasil cuentan con futbolistas de ataque desequilibrantes. Eso nos exigirá defendernos muy bien. Y también la disputa del balón, de cómo circulemos el balón, de cómo lo usemos, determinará cuánto tiempo pasaremos defendiéndonos. Entonces, después de lograr el balón y de circularlo bien y de hacer posesiones largas, hay que encontrar un ataque letal, un ataque profundo, un ataque doloroso para el rival, sin exponernos a que pasemos mucho tiempo defendiéndonos. Tanto Uruguay como Brasil son selecciones con futbolistas, como digo, de un alto nivel, sobre todo en ataque, que te obligan a defenderte muy bien. Y para eso nos prepararemos. Última consulta. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Para el profesor Berizzo, con la aparición de Martínez de River Plate, Duarte y Morales de Cerro Porteño, Ferreira de Libertad, ¿le puede hacer cambiar de sistema mirando la Copa América? Ya que ahí va a ser el momento donde se va a trabajar con más tiempo. Tenemos ideas de convocar a futbolistas jóvenes, no quisiera puntualizar en ningún nombre, pero sí agregar futbolistas jóvenes a esta lista más extensa que lo habitual, para tomar contacto con ellos, que formen parte del grupo y, por qué no, también que sean opción de Copa América. Entonces nos encontraremos todos, los entrenamientos determinarán la lista final, el nivel, los titulares. Entonces no puedo contestar a preguntas sin comprobar el rendimiento de todo el mundo, pero sí que en el último tiempo ha habido debuts en primera división con gente con mucho futuro, a lo que les prestamos atención y a los que quisiéramos incorporar poco a poco con nosotros, sí. Justo. Quisiéramos pedir disculpas, creo que hubo acá cayó una tormenta hace un rato, se cortó la luz y creo que hubo una parte que no se escuchó y justo me parece que era la respuesta sobre Tony, por la ausencia de Tony, así que sí, se podría repetir para los que están en Tony duda. ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. Agradecemos a todos los medios de comunicación apostados a la cobertura de esta conferencia de prensa y a nuestros seguidores quienes nos acompañaron a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes. Bueno, conferencia, Johnny, de prensa. La última parte, por favor. Explica Berizzo que por motivos personales Tony Sanabria no fue convocado a la selección. A mí me gustaría volver a escuchar porque no quiero agregar ni una coma más ni una coma menos. Pues yo creo que ahí sí es más comprensible, porque a ver, cuando una lista amplia, no es que uno le saca el puesto a otro. Pues yo creo que tanto Carlos González como Gaby Ábalos hicieron mérito para ser convocados. O sea, si se lo convocaba a Tony, no es que no se podía. Por eso hasta decía, ¿será que van a llamar a un centro delantero paraguayo en este momento que es Cardoso, que también ya estuvo en la era Berizzo? Pero justo esa parte que se había cortado y bueno, pusieron entonces que no, repreguntaban los compañeros. Hicieron la repregunta. Okay. Para ¿por el tema de qué? Claro, para que se sepa qué fue lo que dijo. Ponelo al aire, por favor, Obi. Se podría repetir para los que están en Tony duda. ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. O sea, Tony le llamó a Berizzo a explicarle que tiene un tema personal. Claro, y me parece que aclara bien que no es que le llamó para decirme renuncio a la selección o mientras vos estés, no hace la gran Darío Lescano no. Con Chiqui, después del 0-3 en la cancha del Corinthians, porque mira que Tony metió unos goles también de altísimo perfil, me acuerdo el derbi contra la Juve y compañía, cuando acá hacíamos el recorrido, porque Carlos González tiene ese mérito, ¿no? O sea, no tuvo una meseta, no tuvo un bajón. Y eso marca porque tuvo 2 transferencias importantes internas dentro del exigente fútbol mexicano. Marca de España acaba de levantar la información. FIFA aprueba un estudio para que el Mundial
se pase a hacer cada 2 años. Primer paso para que sea una realidad. FIFA aprueba un estudio para que el Mundial pase a hacerse cada 2 años. Esto es lo que se está publicando en estos momentos, la noticia más relevante a nivel de deportes en el mundo. Cada 2 años el Mundial. Aprueban el estudio. Estamos hablando de que aprueban el estudio. Después se va a ratificar o se va a rechazar esta posibilidad, pero de que hayan aprobado el estudio ya es un paso que habla de que puede ser una intención que para mí es lógica la intención, porque es una cuestión económica de hacer el Mundial ahora cada 2 años para tratar de recaudar, de dar, no sé, vuelta a la rueda para que gire la rueda económicamente por la pandemia y todo lo demás. Edgar, ya estamos con Johnny, vamos a hablar de Olimpia a fondo, perdió 2 de octubre ante San Lorenzo, hoy juega Guaraní ante Guaireña, mañana Libertad puede ser campeón empatando frente a Sudamérica 17-45, será en Tuyucuá el partido, así que vamos con los detalles. Llegó la mejor feria de todas, la Feria Tigo. Renova tu smartphone hasta en 24 cuotas en la Feria Tigo durante todo mayo. O también mis amigos prepagos pueden elegir su smartphone y de regalo se llevan gigas para navegar y llamadas ilimitadas. Ingresa a compras.tigo.com.py y entérate más Tigo en todo lo que te mueve. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Ven a Bristol y aprovecha el super ofertón, los mejores precios sin entrega inicial. Además, por la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta oferta: lavarropas automáticas Cecilia de 6 kilos, precio normal, 18 cuotas de 206.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota recién la pagas a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Quinfa es el primer laboratorio en desarrollar Remdesivir para el tratamiento contra el COVID. Remdesivir ya fue administrado para más de 10.000 tratamientos, manteniendo un estricto plan de gestión de riesgos y farmacología sin registros de trascendencia. Quinfa cuenta con más de 100 productos para pacientes con COVID, además de Remdesivir y Favipiravir. Encontralos en las principales cadenas de farmacias del país. Innovación, calidad, seguridad, opta por lo seguro. Lo mejor es de Quinfa. Bueno, aclarado entonces lo de Tony Sanabria, insistimos con esto, tema personal, y el propio jugador le llamó, porque venía de marcar goles importantes Tony Sanabria. Me acuerdo el clásico hace poco, ¿no? Sí. Después lo dio vuelta contra Roma también. Roma. Sí. En partidos importantes. Sí, por eso. Tony ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros, y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. Atraviesa un tema personal que lo impide. Bueno, eso es lo que explica Berizzo. Aclarado entonces el tema. Enhorabuena, para que no haya ninguna especulación de ninguna naturaleza. Y así están las cosas. Bueno, está Johnny. Johnny. Señor. ¿Qué más querés agregar sobre el tema selección? ¿Cuándo se da la lista de los locales? La próxima semana. Decía Berizzo, va a superar la lista de 30 convocados, 21 ahora de afuera, y seguramente un poco más de 10 para tener lista Uruguay, Brasil y ya también para la Copa América. Y habló de los laterales, justamente yo le consultaba porque yo principalmente estoy preocupado, ¿quién va a ser lateral derecho? Y habló primero de Robert, habló de Juan Escobar, me parece que 2 muy buenos candidatos, pero volvió a nombrar a Alberto Espínola, porque yo no sé si
simplemente para cumplir con el lateral derecho de Cerro, lo puso entre los candidatos para en algún momento ocupar ese puesto de lateral por la zona derecha. Ah, le marcó a Inter también, Tony Sanabria. Le marcó a Roma, a Inter y a Juventus. Y colaboró para el empate ante Perú, ante Bolivia, en ese 2-2. Sí, sí, tenés razón. Bueno, Johnny, un abrazo, volvemos más tarde, ¿sí? ¿Cómo no, señor? Ah, Johnny. Sí. ¿Cómo está el nerviómetro en Olimpia? Y en esta pandemia, Bruno, el saturómetro se dice, y está bien alto, está muy bien. Me parece que el nerviómetro en Olimpia está bien también, está bien alto. ¿Y Orteman va a seguir como técnico? Es una pregunta difícil de contestar ahora. Va a depender, yo creo, Bruno, hablando ya sin, en este caso, sin miedo a equivocarme, creo que si Olimpia no clasifica, el propio Orteman se va a ir. Creo, repito. Yo siento que si Olimpia no clasifica, el propio Orteman se va a ir. Bueno, está bien. Bueno, Johnny, un abrazo, volvemos más tarde, muy gentil. Hasta luego. Adiós, señor. Bueno, analicemos lo de Olimpia, por favor. Lo que te decía hace rato desde el partido, yo creo que el planteamiento más realista no podía ser. Eso es lo que tiene Olimpia hoy por hoy, el primer tiempo. Y después marcábamos, porque uno dirá, a mí me da la sensación que en Olimpia puntualmente, ya que siempre se jactan con el tema del centro de alto rendimiento, como que esa instalación se va pareciendo al VAR. Pues viste que se dice, no, pero el VAR llegó, pero es una herramienta, depende de quién lo utilice. Pues vos haces una con flecha, un 1+1. Si el mejor predio a nivel clubes lo tiene un equipo, ese equipo ha de volar físicamente. Y o sea, Olimpia, claro, tenés razón. Vos sabés que ayer marcábamos esto en el relato, dijimos. Del primer tiempo, Creo que yo lo dije, ¿verdad? Lo de Pollo Recalde dije primero. Después quién, Federico. Pollo, y yo te digo, no es solamente Pollo. Fíjate cómo está Walter. Sí. Después Federico citó, mirá lo del joven. No, y lo de Jordan Santa Cruz, que él había ingresado recién. Sí, ahogado. Metió un cruce y no podía respirar. Pollo se apoyó en un córner ya sobre las rodillas, las dos manos en las rodillas. Eso ya es el signo de mucho cansancio. Jugada de primer tiempo. Imagínate, en el primer tiempo Olimpia estaba mal. Citaba Jordan Federico, te sumo la jugada de Pita, la que casi hace el gol. Sí que se queda... O sea, Medina fue un pique de 40 metros, pero él había ingresado 5 minutos atrás. O sea, no, ni siquiera fue de 40. No, pero exagerando. No, lo que pasa es que cuando vos corres atrás de la pelota y no estás bien físicamente, así. ¿Sí? El equipo brasileño hace correr la pelota, ¿verdad? Ellos pican cuando tienen que picar. Lo Olimpia era un esfuerzo terrible, por eso coincidíamos con Dani que los primeros minutos eran muy malos, daba realmente lástima ver cómo estaba parado Olimpia, pero después termina saliendo bien el plan porque adelantó desde los 25 del primer tiempo líneas, como dijo Salgueiro, comparto, sí, lo atropelló, lo marcó muy bien a Inter, le ganó incluso pelotas divididas y hasta se la arregló para tener un par de situaciones, un remate de Tito Torres por encima del travesaño, para mí la el ingreso jugada, de Recalde, esa que marcamos cuando la que toca a Richard, Estigarribia, Quintanita y Otálvaro. Otálvaro falla. Y Otálvaro entra por la derecha y no lanza al centro, tampoco remata al arco. Igualó Pero o sea, para cerrar nomás, cuando lo minimizó al Inter. Claro, sobre el final del primer tiempo. Yo quería apuntar, porque a ver, uno siempre dice, hay cosas que son generales del fútbol paraguayo, hay otras cosas que son coyunturales y otras cosas que vos puedes aplicar a un club. Entonces yo me quiero centrar, o sea, no todos los clubes, repito, porque Olimpia hizo una propaganda con el tema, mirá el centro de alto rendimiento, mirá lo que se hizo, y vos ves, a ver, apelamos el año pasado y dijimos Olimpia y Libertad fueron los que peor volvieron de la pandemia. Es más, Olimpia y Libertad pidieron para el clausura que se habilite la concentración. En la 45 se pasaron hablando jugadores, dirigentes y Gorosito, que fue clave el tema de los 10 días de concentración. O sea, entonces,
quiero nomás entender cómo si vos tenés supuestamente un predio que es el mejor, inclusive en esa época lo dirigentes decían, este a nivel Sudamérica, a nivel Europa, y el equipo físicamente, porque reitero, ayer en el primer tiempo para mí Olimpia hizo un partido más que interesante, pero ya veíamos en el minuto 30-35 que eso interesante iba a bajar porque había un declive, y ya en el segundo tiempo ahí sí podemos meter otras cosas. Quintana hizo un muy buen partido. Ale Silva vuelve a hacer su jugada donde pierde el balón y después no marca, camina. Entonces, ese tipo de cosas también repercute. Cuando se viene el gol, vos te percatás quiénes son los que se derrumban. Que siempre el que se derrumba es el que sabe que él se mandó una. Pero no tardó mucho el Voy cuerpo al tema de técnico en Silva y hacer el los de cambios. Mago. Porque Inter hizo los cambios. Yo lo de Pita Bruno en ese aspecto para mí es una gran equivocación. Meterlo a Pita ya de entrada en el segundo tiempo. Para mí era Derly González. Claro, era Derly Camacho. Y era Camacho Derly antes. Camacho en ese aspecto, por ejemplo, hay una responsabilidad del cuerpo Y técnico. era no aguantar, porque le preguntaban también gente que estuvo en la cancha, porque lamentablemente nosotros no estamos en la cancha, ¿verdad? Y vemos la cámara nada más. Pero me gustó un colega que le preguntó por Walter González, porque no tenía que salir Walter, era Recalde el que tenía que salir. Yo sé que salieron los dos al instante, pero yo comparto lo de Pita, la pucha, si Pita no tiene pero cabida, además, Federico, porque eran 35 minutos todavía faltaban, faltaba un montón. Además, Federico, no es que vos... Ellos entran a los 15. La postura, Sí. la postura y la situación de desarrollo de partido no es que te exigía tener un 9. Sí, todo el equipo de Inter se te viene arriba y vos estás aguantando y tenés espacio y no precisas un delantero de referencia que te aguante, porque con espacio uno se imagina un jugador habilidoso como Derlis y rápido. Te hubiese dado... Ganar el alguna lunes. falta. Gambetta. Contener a Moisés, Gambetta. que sí en el segundo tiempo fue el Moisés de Porto Alegre, porque en el primer tiempo no subió mucho. Atacaba más lo Rosa aguantó Sarabia, Quintana, ese es el claro, tema. pero en el segundo tiempo se vino con todo Moisés. Derly podía tener una presencia física por allí. Pita, cuando hace esa jugada, sí corre 50 metros de recorrido, y como no está acostumbrado más a ese tipo de piques, y veíamos que mientras los del Inter estaban cada vez más seguros, Olimpia ya rechazaba pelotas dentro del área chica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la posición de Salcedo, ahí uno decía, bueno, ya está, ¿verdad? Y otra cosa que se iba notando en esta Copa Libertadores, mientras los brasileños te hacen 5 cambios de gente que cambia el partido, a los equipos paraguayos, cuanto menos tenés 2 o 3 titulares, suplentes más o menos, y el resto no está en condiciones, como vamos a preguntarte ayer, ¿quién ahora? Y no sé. Y en Cerro Porteño podemos decir lo mismo. Acá dijimos... En Cerro Porteño podemos decir también que tiene 2 suplentes que por ahí vos decís, esto sí, pero después ¿quién va a cambiar el partido? Y no. Y Mineiro e Inter mostraron que tienen. Claro, ya hace 2 semanas, cuando estábamos hablando después de las goleadas en Brasil, vos utilizaste el tema planillero, ¿verdad? Y yo decía, Sí, porque claro, están en el banco sin ninguna posibilidad de deben estar para no hacer la gran River, Claro. ¿verdad? O sea, dejar vacío a ese nombre, pero es una también realidad. Entonces yo voy, a ver, si particularmente creo que Olimpia, dentro de su realidad, por eso dije, es un 11 realista, jugó un primer tiempo más que interesante, y para mí en el segundo tiempo empieza a decaer y tiene mucho que ver lo físico, porque lo de Salcedo como que agudiza todo, pero ya con la jugada de Salcedo, Pero es muy de las 2 temprano amarillas también, muy son... temprano o sea, también en la expulsión. No, pero a ver, lo que te digo es que ya en ese momento Inter estaba jugando Mejor. como había ocurrido en el Beira-Río. Y ahí vamos al tema de los cambios también. Los 2 quienes ingresaron, Yuri y el Mauricio, sí le cambiaron la Mauricio cara. es- Le cambiaron la cara. No, Mauricio fue justamente el complemento que tuvo Moisés. Claro. Zurdo, Pero es más, re bien. Mauricio es el hombre que tiene la jugada clara. Entonces, a lo que voy es, en ese contexto, yo apuntaría primero el tema físico también de Olimpia. O sea, porque si físicamente ese equipo aguantó 45, 50 minutos, ¿qué pasa el resto? Y en el resto ahí podemos entrar lo que ustedes decían, el tema de por qué priorizar un 9 de referencia, por qué no jugar con un jugador como Derlis. Pero yo voy al tema de los detalles. Y acá puntualizábamos, cuando la transmisión toma al ayudante técnico, que debutaba como técnico en un partido de Copa como Juan Manuel Salgueiro, su rostro, cuando se le acerca a Julio César Cáceres con tapaboca y le empieza a explicar, era el rostro de alguien que no tenía precisamente demasiada claridad de lo que tenía que hacer. ¿A qué voy? Entre el
entre la roja de Salcedo. Vos sabés que las rojas además tienen un protocolo. No es que se lo echa y rápidamente se repone. Era un tiro libre. Entre la roja de Salcedo y el ingreso de Jordan Santa Cruz hay más de 5 minutos. Eso es una eternidad en el fútbol. Y en esos 5 minutos te saco la doble de cuesta porque es tiro libre de la roja y el rebote. Voy a la jugada de Mauricio. Vos ves esa jugada de Mauricio, que es la que saca a Aguilar y que va al córner. Te percatás que Olimpia estaba jugando con uno menos allí donde no debía jugar. Que te echen un jugador es consecuencia del juego. Ahora, que vos no repongas durante 5 minutos, eso es una falta de experiencia tremenda. Si Olimpia hubiera perdido, no en el gol de Yuri, sino en esa de Mauricio, estaríamos hablando por qué perdió y porque el cuerpo técnico no tenía idea a quién meter. En ese lapso, uno hace la pregunta, y bueno, ¿quién tendría que salir? Le digo, y bueno, que saque a Chelo, lo manda a Camacho. O sea, alguien que está mirando también vamos a decir, hace ese movimiento, pero no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Perder 5 minutos de no saber cómo recomponer. Después podemos discutir si debió ser Jordan, si debió ser Alcaraz, si Richard era el que tenía que jugar como zaguero central, porque Ortiz no llega al tiro de Yuri. Claro, porque es Jordan que entra como volante. Y Richard pasa como zaguero central. Yo no sé si Alcaraz le dijo, no, gracias, cuando lo fueron a buscar para entrar, porque en este tipo de situaciones suele pasar mucho eso. Después está el tema del cambio, cuando lo preparan a Rodrigo con el partido 0-0, se prepara a Rodrigo, viene el gol de Inter, y cuenta gente que estuvo cerca que tanto Rodrigo como otros jugadores miraron a Derly González. Entraba a salvar, la puta, sí, lo que era 0-0, pasa a ser 0-1, va a falta de 10 minutos con el descuento, y entró un hombre por hombre. Eso dejó desconcertado a la gente, dice, en el banco de suplentes. Ya seguimos con Olimpia. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapelo Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Taiga te lleva donde querés llegar. Mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos en el mes de la madre. En Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices, podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo este mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Alfredo Aguilar fue la figura, ¿verdad? Sí. Y eso, bueno, creo que sintetiza mucho lo que pasó en el partido. Pero yo creo que Porque hay un remate hacia el palo izquierdo que saca del... Esa es la jugada que estaba hablando, esa de Mauricio. Sí, Esa Mauricio. Cuando Salgueiro no sabía a quién, por quién y dónde tenía que meter al hombre para subsanar lo de Salcedo. Yo creo, Bruno, que... esa es la imagen donde Julio Cáceres va, Esa. se acerca y le habla al oído y después se hace el cambio, ¿verdad? Claro, y es que si vos ves y rebobinas el tape de esa jugada, ahí falta. A ver, ¿sabes cómo queda parado Olimpia? Olimpia queda parado con una línea de 6, que son Silva y Camacho, jugando como los bis. Yo la había línea de pensado que 4 Richard pasó a jugar de central. Pero después en el repaso de la jugada vos te das cuenta que Richard se mete del medio para buscar la cobertura. Es decir, que tampoco recompuso, por lo menos en el momento, es que su dupla central. Es que, ¿verdad? a ver, claro, pero vos sabés, Ariel, los equipos ya formados, identificados. A ver, voy a poner, y no voy a caer en lo del River de Gallardo, que fue tema de mundial, la épica y todo eso. Vos practicás, bueno, ¿cómo nos paramos cuando nos echan a alguien? Eso se practica. Con 10 y todo inclusive claro, se practica. O sea, no a la chicana, que creo que hubo una época donde decían nosotros practicamos con 10 porque nos íbamos a enfrentar a tal o cual equipo, sino que, vos sabés, y en ese momento había una confusión, porque cuando veo que es los dos extremos por ese lado, después Otálvaro, Cáceres, Ortiz, Tito, y por delante ellos estaban Ojeda y Chelo. Pita en territorio contrario. O sea,
Voy nomás a que te está jugando la clasificación y hay un desorden. Rebobinando el tape, pareciéndose a lo del Feliciano Cáceres cuando Pájaro acá nos dice el día después que entre Antolini, Rodrigo o Richard dijeron, ¿qué es lo que está haciendo el técnico? Por Gorosito, cuando lo sacó Ale Silva. O sea, voy nomás a situaciones sintomáticas de ver y se juega lo que sale y tampoco hay mensajes claros desde el banco. Pues yo creo que el cuerpo técnico ayer, diagramando el partido, esperaba que Alfredo Aguilar sea la figura. O sea, porque Olimpia... Pero con esos datos, Daniel, que están acercando, si son verdaderos, es que el cuerpo técnico ya perdió autoridad entonces. Porque es como pero que lo los que jugadores cuenta ven, Federico... Claro, porque es como que los jugadores ven pero lo que cuenta una si lectura... Derli le dice... Claro, si es como Rodrigo que le dice a Derli, bueno, entra, porque era lo lógico que entre Derli. Tienen otra visión, otra lectura de juego y ahí hay un choque de ideas diferencia. Es decir, Pero cuando eso ya no, se cree, vio en la era Gorosito. cuando no cree el jugador en el Que cuerpo vos decís técnico... que ya hay anarquía. Y Bruno, si el jugador contradice lo que indica el cuerpo técnico, significa que el mensaje y la forma que ve el juego del cuerpo técnico no sirve, no le llega al jugador. Es decir, el jugador le está diciendo que se está equivocando. A mí me parece que con estos datos, Porque a ver, primer punto, que el ¿por cuerpo qué? técnico acá Por- enterró, cavó su fosa. Si estaba cerca ya Bueno, de caer pero la fosa, ¿y qué pasa si le gana 4-0 a Táchira? No, ¿Qué vamos bueno, a estar, pero, ¿qué van a estar porque- diciendo ustedes? No, pregunto. Pero, bueno, porque volvemos Juan a- Manuel Salguero dice, no, podemos, vamos a pelear, Está bien, vamos a... sí. Y a ver, y dentro de la Que factibilidad... es lógico que lo digan, no va a poder salir a decir, Claro, bueno, ya estamos lógico, fritos y ya vamos a irnos nomás a la Sudamericana. No, y está bien, Pero, está bien para que Juan Manuel Salgueiro, que está haciendo ahora la carrera de asistente técnico, declare así porque sería un triunfazo para él, para su carrera y todo bien. El tema es que acá analizando, y lo que planteaba Ariel y lo que hace rato decía Federico con el tema del cambio, yo primero preguntaría, ¿por qué no entró Antolín? Porque, a ver, vos haces una cuestión de... Y vos le tenía a Jordan. Ah, bueno, pero Jordan no entró a jugar de zaguero. Jordan entró a jugar como pero volante y era Richard. había ya un problema de inicio en el partido para Olimpia, porque lo marcamos creo que al terminar el primer tiempo, no sé si fue en el transcurso del segundo tiempo, que la televisión muestra el porcentual de posesión de pelota, y era 70-30. Pero está bien, Bruno, Inter, que esa no difícil estaba- salir para había- golpe a golpe. había Inter problema. tenía 70%, pero es vos difícil, jugás de importa, local. puede Golpe a golpe es puede difícil, tener Bruno. 70, No, ya sé, Dani, pero marca. Yo sé que la posesión de balón no conlleva a que vas a ganar sí o sí, pero marca una tendencia. Lo que pasa es que En el Olimpia- segundo tiempo Olimpia- Inter se lo lleva no. por delante a Olimpia. Olimpia entró- no Olimpia hizo entró- cambio, no había Yo te digo, reacción. Disculpame, estuvo bien. No había reacción. Olimpia los primeros 10 minutos entró para un 90-10. Pero los primeros minutos sí fue llamativo, porque eran dos líneas de 4 y todos estaban cerca de Aguilar. Después Olimpia se va soltando y quizás llega a 70-30, pero fue a propuesta de Olimpia. Sí. A mí para mí, no es te que- digo más, para mí Olimpia fue mejor que Inter, que no de estaba- acuerdo al juego que quería, que porque vos lo ves la metió a cro- Inter en su juego, inclusive repasando situaciones de gol. A mí me pareció que fue excelente el primer tiempo de Olimpia. Inclusive la crónica de los brasileños hablan que el primer tiempo de Inter fue malo. Yo fue estoy en malo desacuerdo. y que Yo estoy en quedaron de desacuerdo. cuento. Yo estoy en Olimpia desacuerdo. controló el Está juego bien, pero pues, Olimpia globalmente era en un el primer grande, tiempo. hermano. Olimpia No, tenía que pero- salir. No, sí salía para pelearle la Seis, posición. No Y te hablo de la otro al posesión, serio. No, pero pero el 70-30. le metían irte otra vez atrás seis. contra las cuerdas y para que el otro te empiece a golpear. Pero A mí no en el primer me tiempo parece. no golpeó. Lo que pasa es que Vos hablatelo de Aguilar. tuvo ¿Cuál recalde fue uno. una buena de Y bueno, Aguilar en el ¿y primer qué pasó tiempo? en el segundo tiempo? Y Entonces se bueno, cayeron pero- todos físicamente. ¿Qué Y pasó? así Y mismo, Por eso arranqué con el tema de... Bueno, ¿y por qué no hizo los cambios y técnicos bueno, pero entonces? entonces está... A ver, A ver, recuérdenme, discúlpame. la primera tanda de cambio del Inter, ¿cuántos fueron? 3 La minutos primera antes. tanda. La 3 primera minutos tanda de cambio de cuánto fue? antes. Casi fue simultánea. Y fueron 3 minutos. Porque viste cuando entraron No, los la dos... primera tanda, de ¿cuántos 3 jugadores jugadores, 3 entraron? jugadores, 3 Dos. Dos entraron. Sí, dos. ¿Y Olimpia cuántos se demoró? 3. Tres entraron, ¿verdad? Sí, 3 minutos. A los Es 3 claro, minutos, claro, dos. Claro. Bueno, ¿y Olimpia qué estaba esperando? No, Bruno, a ver. Inter mete, ponerle a los 12 dos cambios. A los 15 Olimpia mete 3 cambios. Es más, en la televisión se ve que cuando están entrando los del Inter, ya los de Olimpia le estaban hablando al cuarto árbitro y al comisario deportivo. O sea, entraron casi de la misma forma. Lo que pasa es que Mauricio y Yuri te marcan la diferencia que Y ni cosa que no pasó con Camacho, Olimpia. ni No, pero Pita- déjame decirte una realidad ahora, que cuando hablamos de un buen partido de Olimpia... Acá me dice alguien, perdón, para cerrar nomás. Una frase nomás, no, por favor. espera, que a los 10 minutos de haber entrado Ale Silva ya estaba también, Silva. estaba fusilado. Y no, pues, 10 minutos de haber entrado. Lo que Perdón, pasa es que ¿qué se quería encuentran, decir?
No, yo quiero decir que lo que estábamos hablando nosotros de buen primer tiempo de Olimpia, lo hacemos desde el punto de vista de un equipo, no quiero decir chico, pero de un equipo que se sabe inferior al otro. Claro. Es como cuando decimos acá, mira qué buen planteo le hizo 12 a Olimpia o a Cerro. En esa función, no estamos hablando, por eso ayer al mediodía decíamos que este equipo de Olimpia es un equipo para nivel local, es un equipo que no puede tener grandes pretensiones a nivel internacional, y lo bueno fue de acuerdo a su inferioridad con respecto al rival, porque después se vino la realidad cuando lo sobrepasaron, pero no fue, miraste en el buen camino Olimpia, no, planteó el partido de acuerdo a cómo lo puede plantear hoy en día. Y eso le llevó, como le pasa a los equipos chicos aquí cuando juegan contra los grandes, le llevó a un esfuerzo físico que no pudo aguantar, se quedó con un hombre menos, no tuvo contragolpe en el segundo tiempo, porque no tuvo, porque Recalde está en otra de lo físico y lo futbolístico. Los cambios no pesaron, ¿no? Los cambios no pesaron porque volver. nos quedamos con la duda, Bruno, de ver cómo iba a ser Camacho en el ataque, porque cuando entran los pusan a Salcedo y pasa a jugar como carrilero, ¿verdad? Y ahí ya se va atrás. Y era cuestión de esperar el gol de Inter, que llegó de la forma menos pensada, porque lo que tuvo Yuri se perdió, lo que vos estabas recordando que le ataja a Maurice, y el gol entra en una forma impensada porque de un ángulo cerrado, ¿verdad? Pero el que como pasa en otro partido aquí, el gigante que fue a buscar siempre, se encontró ya con un equipo que hizo un encomiable trabajo táctico en el primer tiempo, pero que no tuvo respuesta y nunca tuvo cerca de la victoria. Se desordenó Esa es la realidad, hermano, por más que te duela. En el gol ustedes verán, yo pedí por Alejandro Silva. ¿Ustedes saben lo que hizo Alejandro Silva en el gol? En el centro. Alejandro Silva gira, le da la espalda a la jugada y ahí viene el centro. Estaba cerca de la jugada, se va el jugador brasilero y él le gira y se va. Rebobinar 10 segundos la jugada. Que es la gran Iturbe contra Brasil, ¿vio? No, pero rebobinar la jugada. No, esa vez se quedó dormido, no lo siga Daniel. Claro. Sí. Pero en esa jugada. En esta dice que le dio la espalda. Esa ya es la parte final del movimiento. Como que se desentiende de la jugada. Pues no estoy recordando. Al Silva le da la espalda que a la jugada. A la jugada. Él marcó y después cuando se fue, le sale Otálvaro y él le gira como esperando ya que algún compañero recupere y se prepara para una supuesta contra. Por eso cuando estábamos debatiendo, y por eso lo del primer tiempo, o sea, Moisés en el segundo tiempo hizo lo que quiso. Y ahí es donde uno iba, porque primero, esa es una pelota que la tiene Ale Silva, pero él se deja arrinconar y tiene casi 3 jugadores del Inter encima de él. Y yo creo que ya el hincha Olimpia ya se acostumbró a la jugada de Ale Silva. Es más, hay un clásico donde su mala salida termina en el gol de Cerro. Lo tiene a Otálvaro cerca y en vez de jugar con el colombiano, él quiere salir jugando. La típica de Ale, él quiere, tipo salonista, quiere, y ahí le roban el balón y allí empieza la jugada. Bueno, pero no es que lo agarra mal parado Olimpia, para ejemplificar, no es la del Pachi, no es que ese mal pase lo agarra yo mal parado. Quería terminar porque justamente quería puntualizar eso, Daniel, porque vos mirás mentalmente y ves la repetición después. No había superioridad numérica de Inter en esa pelota cruzada. Es más, cuando baja el jugador de Inter en el segundo palo, Olimpia ya tenía superioridad numérica, 2 contra 1, ya estaba ahí Richard Ortiz y Jordan para la cobertura sobre Yuri Alberto. Sí. Y en esa superioridad y todo, pierde otra vez Olimpia en esa acción. Es decir, pierde, no sale a tiempo el cruzado. Ni Richard ni Jordan. Pero ¿sabes por qué se da? Volviendo a lo de Ale, ¿sabes por qué se da? Recupera Inter, hacen la jugada hacia atrás con Cuesta, que es siempre el que sale de mitad de cancha para la izquierda, y Ale le sigue a su marcador. Cuando su marcador descarga con el que está en la punta, que era marca de Otálvaro, ahí en vez de hacerle el 2 contra 1, Silva como que se desentiende diciéndole, ese ya no es mío, ¿entendés? Y allí se produce el 1-1, Otálvaro que tampoco está muy fino, que digamos, en la marca. Por eso Moisés tiene todo el tiempo. Ayer le puso por lo menos mucha garra, tal vez. Hasta para la pelea. Lo que yo te digo es que si vos sos Silva y tu compañero va a tener un 1-1, tenés que ir a apoyarle. Claro. Aquí está el tema físico. Olimpia hizo descansar a muchos. ¿Quiénes de los que arrancaron ayer jugaron contra Nacional? ¿De titular? Ni uno, ¿no? 41-51, bueno, 7-30. Inter de Porto Alegre. 10 llamadas vamos a hacer. Inter de Porto Alegre, final contra Gremio, fin de semana. Arrancaron Marcelo Lomba, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson. El equipo,
4 son los que no jugaron. Son los que arrancaron y después entraron, bueno, Yuri jugó de titular, por ejemplo, ¿verdad? Contra Gremio. Ayer entró en el segundo tiempo, pero estamos hablando de 7 jugadores que jugaron como titulares en el Gremio. Y Edenilson, igual físicamente, 8, sí, ese Edenilson. corrió como animal. Igual físicamente superaron a Olimpia, que puso a descansar a los jugadores. Y para terminar nomás, que me acuerdo que habíamos informado aquí, y Johnny también le informaba, que la era final de Néstor Gorosito, había entrenamiento doble. ¿Se acuerdan que los propios jugadores decían que eso no se hacía más en ningún lado del mundo? El entrenamiento famoso doble turno. Había en la época, y bueno, por algo lo habrá hecho Gorosito en aquel final, viendo cómo se caía físicamente el equipo, ¿no? 41-51-730, 41-51-731. 10 llamadas, hincha del Olimpia, ¿qué opinen? ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambiate a Claro. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal, Bruno? Bien, ¿con quién hablamos y de dónde? Fernando te saluda de Itá. A ver. Primeramente, gracias por la oportunidad de darme o darnos los Olimpistas para poder descargarnos en ese momento tan difícil que estamos pasando los hinchas y también el club, ¿verdad? Y decirte nomás que el problema principal de Olimpia pasa por los dirigentes. Por los dirigentes, ya que el primer problema fue que le echaron a Gorosito, sabiendo que a Gorosito le trajeron para la Copa Libertadores y sin disputar ningún solo partido, le echaron. Y los dirigentes con Bruno dice, dirigir a la gente allá. A la dirigente con, oye, maneja acá la gente, oye, maneja acá las redes sociales, oye, maneja acá los jugadores, porque los jugadores, no practica 6. Oye, cada mes que pega Gorosito, oye, cada mes que porque entonces ya pues sé que hay doble turno, no porque voy yo practica 6, no porque no voy a hacer línea extra. Esa guapa futbolista y la Olimpia recuerda para ser un poquito de profesionalismo la futbolista paraguayo en síntesis y completo. 41-51-730, 41-51-731. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Buenas tardes, hola. Hola, Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? con Andrés Díaz de Mariano Roca Alonso. Sí, Andrés. Yo sé que ustedes conocen bien el fútbol, ¿verdad? Y estoy preocupado por mi club, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo Olimpia ahora va a plantear su partido. Por favor, si ustedes pueden explicar si el planteamiento que va a tener contra Táchira, cómo va a ser. Eso es lo que yo quisiera saber ahora, porque 4-0 tiene que ganar Olimpia. ¿Cómo va a ser el planteamiento? Eso es nomás lo que quiero saber demasiado, señor. Por favor. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, murucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo te va? Bien, bien, todo tranquilo. Víctor Villalba, soy de Asunción. A ver. Te quería comentar, inclusive yo trabajo en la formativa. El proceso es el problema. El proceso, no se hace un proceso. Hay un selectivo en el Olimpia con increíbles jugadores. No trabajo en el Olimpia, pero sí me consta ver. El proceso que tenemos es el problema. No se hace un proceso, no se hace la evaluación y por sobre todo un seguimiento. Entonces, a la hora de competir, ahí nos vemos en problemas. No es solamente el problema que decir, bueno, no podemos competir a los equipos brasileños, todo lo que quieras. No,
técnicamente lo estamos mal, muy mal. Y después que se trae jugadores que no son mejores de lo que hay en la cantera. Hay que dejar de invertir por la primera, hay que invertir más en las inferiores y darle pie a los valores reales de lo que se tiene en la casa. Por eso es el problema. Si seguimos manteniendo ese problema, vamos a seguir teniendo problemas en donde sea. A nivel de selección, a nivel de clubes y en lo que sea. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás, Mastercard. La gran novedad se puede decir, Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors, la lista que dio a conocer Eduardo Berizzo. Hoy jugadores extranjeros estamos hablando, los que militan en el extranjero, que vamos a ir repasando y vamos a hablar del tema. Oyente en línea, hola. Pasamos a la otra línea, por favor. 41-51-730, 41-51-731. Mañana Libertad puede ser campeón. Cerro, ya la otra semana tenemos Copa Libertadores. El martes y el miércoles se resuelve todo y hay un parate en la Copa hasta el mes de julio. Imagínate qué importante la semana, ¿no? El martes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Martes 8 de la noche, Cerro Porteño Mineiro. Ah, martes a las 8 y el miércoles a las 6. El miércoles a las 6 de la tarde, Olimpia Táchira. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? América de Cali. Olimpia América de Cali. Cerro, Olimpia Táchira. Espera, Cerro Táchira. Cerro América, Olimpia Táchira. Ahí estamos bien. Perdón al oyente. Cerro de contra tanto que nos apuramos, América de Cali el martes a las 20. Que América tiene que ganar para clasificar. Exactamente. Y el Olimpia tiene que meterle miércoles 4 a Táchira. a las 18, Olimpia Deportivo Táchira de Venezuela. Perdón. Gracias. Puntuando, octavo finalista. Sí, señor. Buenas tardes, perdón, señor, disculpe la interrupción. Un saludo a todos los de la mesa ahí. Quería dar un poco mi opinión sobre el partido de ayer, ¿verdad? Hola. Sí, atentamente te escuchamos. Sí, bueno, básicamente los jugadores nos entregan todo lo que tienen que entregar. Ayer prácticamente jugamos de visitante, el esquema es malo. Para mí, Sergio Orteman, desde que agarró la conducción, se equivocó. Es un técnico joven, sin trayectoria, al igual que Salgueiro y Julio Cáceres. Este plantel que tiene Olimpia no lo puede dirigir cualquiera, ¿verdad? Ya sabemos eso, ¿verdad? Y encima pone jugadores también que no están enfermos, ¿verdad? O sea, que no están, te digo, en training, ¿verdad? Ahora, yo por ejemplo veo que en todas las redes que le echan mucho la caña a ciertos jugadores, llámese Quintana, Pita, pero ¿quién habla, por ejemplo, de este muchacho Estigarribia? ¿Alguien me puede decir qué partido este señor jugó bien desde que llegó? A este le trajo Gorosito y le trajo al colombiano que ya descansamos, Eri López, ¿verdad? Que ya no juega más. Pero después, Edward López. Edward López, sí. Perdón. Bueno, descansamos ¿verdad? Pero analicen ustedes, yo no veo ni un cronista deportivo que por ejemplo, que le evalúe el trabajo del señor Estigarribia. Pero él tiene que jugar de 4, de 6, de central, de 10, de 11 mentiroso. Y no se justifica, amigo. No, yo no veo, ¿verdad? O sea que, lastimosamente, no tengo nada contra él, pero no me rinde. Si soy el técnico, no sé. Y se le sigue probando, ¿verdad? Y Ale Silva, que también le bajan la caña. Ale Silva, tengan en cuenta ustedes que 90 minutos jugó el partido contra el Nacional. Él ya estaba marcado que no iba a jugar de entrada. 90 minutos jugó contra... ¿O estoy errado? Y lógico, bueno, pero es mal, está todo mal, la directiva, ahí está. Bruno te dice negro, Balota dice blanco. No hay de la directiva y no es como dice el señor Brunote que solamente los jugadores son los responsables. Tienen que hacerse cargo cada uno, ¿verdad? La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.
Eso no quería opinar, señor. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿con quién hablamos? Carlos Cristaldo de Villarrica. Sí, Carlos. Hincha del Olimpia, socio 84712. Lo que pasó ayer para el hincha olimpista es una falta de respeto total a la historia del club. Hay jugadores que personalmente, y como todos saben y están diciendo, hay jugadores que no tienen que seguir. Richard Ortiz y unos cuantos que se creen la columna vertebral del club, y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Cómo le va, señor? Le estoy llamando de Estanzuela, lugar de la frutilla. Muy bien, le escuchamos atentamente. Adelante. Otálvaro está brasileño, será. Tiene estado físico, pero cada pase ese famoso Yembo-Huevi, hay que sacarle él. ¿Cuántos goles ya se metió por culpa de él? De ese Yembo-Huevi. Otro pollo también está un poco débil. No es que echar, sino hay que esperar un poquito más para volver a entrar. Y los compadres Ale Silva, Rodrigo Roja y Camacho tienen que entrar en el segundo tiempo. 20-25 minutos después, porque ya no da más para 90 minutos. Eso es mi queja, Bruno. Ha sido un placer, siempre lo escucho. Un abrazo, señor. Saludo para usted. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia, se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas, Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo Aquí estás? de Asunción. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien a media. Ayer fue un fracaso para la historia del fútbol paraguayo. No puede un equipo con tanta grandeza presentarse como visitante. Estamos impresionantemente mal. Lo de Chelo es un fiasco. Lo de... No se puede jugar con un solo punta. ¿A quién le vamos a ganar así? Un solo punta es imposible. Tiene que entrar por lo menos Walter González y Pita juntos, y que Berli sea por derecha y Camacho por izquierda para poder por lo menos tirar centro y que alguien cabecee. Pero no sé, impresentable, Orteman impresentable, Pegueiro, y estoy súper molesto, nervioso, ofuscado por mi querido club, que no se merece esto. Los hinchas no nos merecemos esto, y preocupadísimo. Ojalá y me retracte la próxima semana, ganemos 4-0, o por lo menos ganemos y pasemos a la Sudamericana, que es la copa que nos falta, y de ahí vamos a ver qué pasa. Pero una última cosita, para mí se tiene que ir Orteman y traerle a Chito Ayala o a Gustavo Costas. Eso es todo, querido amigazo, muy amable. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Iniciative Escuela de Negocios posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos, y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Iniciative Escuela de Negocios. Tener la parte hoy donde se daba a conocer la lista de convocados extranjeros, la parte donde hablaba de Tony Sanabria, Berizzo, por favor, cuando pueda. Oyente en línea, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién ¿Qué tal, Bruno? hablamos? Aldo Vera de Patiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Bruno. ¿Sabes qué la queja, Bruno? El gran Ever Hugo Almeida decía, es diferente ser referente que ser líder, dice. Y no hay un líder en la cancha, Bruno. Nadie habla, nadie dice cuidado atrás tuyo, delante tuyo. Un desastre. Y Ale Silva juega para él, Bruno, no juega para el equipo. Eso nomás. Gracias. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia de la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes, es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? Estoy llamando de Barrio Jara, Juancho Solo. A ver. Bruno, te quiero decir una cosa. Ese señor que dijo que Ale Silva jugó 90 minutos partido, bueno, eso ni es su profesión, por eso practica. Acá Olimpia lo que tiene que hacer es dejar la farra, dejar de chupar, dejar el cigarrillo. Orteman es un buen responsable que agarró a consecuencia de la farra, se perdió un campeonato. Acá Bruno es el primero que se tiene que ir por el responsable. Otra cosa, Bruno sabe que Regimar que tiene que dejar el Club Olimpia y dejar de traernos paquetes. Gracias, Bruno. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Nicolás Domínguez de Lambaré, Bruno. ¿Qué tal, Nicolás? Va el aporte. Tranquilo, pa. Estoy bastante dolido, será, porque ni Cerro ni Olimpia pueden completar 10 pases. Tenemos para salir pelotazo. ¿Cuándo es lo que vamos a aprender del fútbol argentino, el fútbol brasileño, a dominar la pelota? La manera más inteligente de jugarle ayer el equipo brasileño era dominar la pelota y no entregarle en el pie. Pero no podemos hacer 8, 9, 10 pases, no podemos hacer. Una pena, la verdad, nuestro fútbol. Lastimosamente nos estamos quedando atrás. Hasta los venezolanos hemos visto contra Olimpia que cambiaron su esquema de juego. Eso nomás es mi queja, Bruno. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá, apúrate y asegúrale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Sí, Bruno, ¿con ¿qué quién tal? hablamos? Sí. Con Luis de Ciudad del Este, amigo. Sí, Luis. ¿Estás escuchando la 107.1? Sí, señor, todos los días escucho tu programa, Bruno. O sea, Gracias, sale mi amor. 100%, FM. Bruno. Sí, señor. Solo quiero opinar nomás, soy un hincha de Cerro, pero tampoco también estoy apoyando el equipo Olimpia también como paraguayo. Y nuestros jugadores, fuera Bruno, sea una vergüenza, o sea, son modelos, o sea, no tienen aceite, que Bruno sea vean que la farra, o sea. Y ahora va a empezar la selección. Para el cota en selección. Le catuiña ganar brasilero, argentino. Para el cota en selección y elimina una explicación lamentable en nuestro fútbol paraguayo, o sea, una vergüenza. Mañana ya hasta hacer la octavo de final, pero a los dirigentes creo que le interesan más las plata. Y a los jugadores son modelos. Una vergüenza. Gracias, Bruno. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o en tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo está, señor? Y ponete le dice a mí ahora no, yo sé esa misma de Ciudad de Itay. Sí. Ah, esa la chequí, donde pues haré ese amigo de saque su güey, no de preparo físico allá en gordo, ese pollo de carne 11 cancha y mejor vas a hacer la picha y poniendo poco y pues no hay compañerismo. No hay compañerismo, se tiene que ya se acuama y para allá, ojo y para allá, porque se te llega la club igual. Gracias a Dios en la pública cuando juega el estadio,
la estadio Villejoy Tienio, año que nos quedamos de otra forma allá. O sea, amigos, así, lástima, muchas gracias, Bruno, que me la oportunidad de desahogar, hablar con razón, de hinchar de la Olimpia. Gracias por llamar, muy amable. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Buenas tardes, hola. Hola. Bruno, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿De dónde llamás? Diego Smith, de San Lorenzo. Decime. Bruno, no podemos más seguir con estos miembros ídolos uruguayos, argentinos. Encima contrato por 3, 4, 5 años. Dios mío, no necesitamos, tenemos que empezar a fijarnos más en la cantera, será. Nos estamos llenando de Cayano, no se puede más seguir así, Bruno. Aguanto limpia igual. Un saludo. En Sunset de Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del banco y te obtienes 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset, cubiertas para todo tipo de vehículos. Buenas tardes. Hola. Vamos a la otra línea, por favor. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. José Lambaray te habla, Bruno. ¿Qué tal, José? Bien, bien. Mira, Bruno, por suerte realmente, como dijo el señor, ya no me voy a la cancha, ¿verdad? Porque una locura, Bruno. Empezando esa paradita para tomar agua en 30 minutos. Últimamente se toma ya a los 27 minutos, a los 26. Obviamente que vamos a perder el ritmo y el nivel competitivo a nivel Sudamericano, hermano. Imagínate, eso, no creo que ni en Qatar terminen, en 30 minutos para tomar agua. Imagínate, uno es eso, Bruno, y otro es que físicamente se notaba, ¿verdad? Ayer y anteayer, yo hice risa, ¿verdad? Pues los cambanos pasaban, pero por kilómetro, ¿verdad? Uno es eso, la velocidad, el estado físico, y después, Bruno, mira, comparando nomás con el fútbol alemán, por ejemplo, los técnicos son estudiosos. Le comparar, por ejemplo, a este pendejo, ¿verdad? Nagelsmann tiene 33 años, le pagó al Leipzig del Valle una fortuna para sacarle 30 millones de euros. El técnico de Hansi Flick se iba a ir al Valle, se iba a ir a la selección de Alemania para ir a Barcelona, parece que le va a manotear. Sí. Son estudiosos del fútbol. Y acá, a los cuates, todo a nivel cuate, y todo parece... Con el tema de la selección yo no tengo la esperanza, pero no da más gusto ver el fútbol paraguayo. La vez pasada, el partido que vi, el Chelsea, City primero, 17 segundos, offside. Después metió Chelsea y le ganó 2-1 al City. La vez pasada, Chelsea mete a los 87 segundos, a los 87 minutos del segundo tiempo, ¿verdad? Final de FA Cup. ¿Cuántos segundos estaré en el VAR? 11 segundos. Imagínate, Bruno, y nosotros acá, que sí, que no, que al línea le tiembla la mano. Eso siempre, yo te digo, porque yo me voy a preferencia sur y le doy a línea, y al línea siempre le tembló el brazo, Bruno. Estamos podridos realmente y necesitamos desde árbitros con personalidad, y no sé si el problema es la dirigencia, porque que yo sepa, es esta generación que más recibe plata, los sueldos son un chiste. Ese es el tema, y aparte los muchachos, falta personalidad, y otro es, como dijo el preparador de informativas que llamó anteriormente, ¿verdad? Que dijo que es un trabajo mental, ¿verdad? Es lo mismo un mitad de 5 años le da una bolsa de caramelo, obviamente se va a comer todo el caramelo. ¿Por qué? Porque está preparado. Así nomás, Bruno. Eso es lo que yo digo. Gracias.
Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste con el nuevo Onix Joy. Tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía, claro que sí. El Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras, con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy, Chevrolet, encontrar nuevos caminos. Vos sabés, de los últimos 14 partidos de Copa Libertadores, 14, ¿cuánto ganó Olimpia? Con gran parte de este plantel, mucha gente de la dirigencia también, porque muchos partidos son de Trovato, pero también estaba la actual dirigencia. De los últimos 14 partidos ganó 3. Le ganó a Defensa y 2 partidos a Always Ready. El resto los perdió o los empató. Para hablar un poquito de por qué este grupo va acarreando resultados tan malos en Copa Libertadores. Agarramos lo último de 2019, 2020 y 2021. Último oyente en línea, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Señor, ¿cómo le va? De Caragua, y te estoy hablando de Yambay. ¿Cómo te va, Yambay? Algo se la hace a el partido de Baico y disciplina la vieja de jugador de pollo recable, o sea, 10 minutos cada uno dos. Hola. Sí, te estamos escuchando, Yambay. Algo de 10 minutos más hago pollo recable ya autocado que se ve año ya va a tapar. Es un miedo no cobra ahí, dale, sueldo, hombre. Bueno, lo hace pedido como olimpista, de canal, pero todo yo. Pero manda con los moitas la agenda de ella, la mide colocado. Bueno, gracias Bruno. Gracias, saludos, señor. muchachos. Suerte. Adiós, gracias. De los creadores de los packs de Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugos naturales, muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar de morocuya, combinación natural. Los convocados por Berizzo, Anthony Silva, Gerardo Ortiz, Juan Espínola, Robert Rojas, David Martínez, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Juan Escobar, Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Andrés Cubas, Oscar Romero, Robert Pires, la mota que retorna a la selección nacional, Miguel Almirón, Ángel Romero, Carlos González, que también retorna a la selección, en su momento había sido convocado por el profesor Osorio, por Berizzo, un partido ante México, ciertas declaraciones, dejó de ser convocado y ahora retorna para este combo ante Uruguay y ante Brasil. El otro convocado, Brian Zamudio, Alejandro Romero y Gabriel Ábalos. ¿La ausencia de Tony Sanabria se debe a alguna lesión o es una decisión suya su no convocatoria? Tony ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o terere y que no te falten dos hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Dos positivos más en River. Qué locura. Y en la Argentina se para el fútbol, los entrenamientos paran. La Copa América, Colombia ya está caída, la Copa América para Colombia. Colombia pidió un aplazamiento hasta diciembre, la Conmebol inmediatamente le contestó, le dijo que es imposible. Argentina dice que ellos pueden organizarlo de manera unilateral, o sea, unipersonal como país.
y la Conmebol tendrá que resolver porque ya no estamos muy lejos. Después del combo eliminatoria del 3 y 8, ya, ¿cuándo arranca? ¿El 13? El 13 de junio, y pararon las semifinales en Argentina, el sábado y domingo. Independiente Colón ¿Y cómo van a competir? Boca Racing pasan para el 3 de junio. El tema es ver a dónde te vas a hospedar y todo eso, ¿no? Pero recién le preguntaron a Villar y a Berizzo si no incomodaba la indefinición y dijeron que por ahora vamos aguantando. Por lo menos le dieron visto bueno para albergar los partidos de Libertadores Sudamericanos. O sea, los partidos programados en Argentina se van a jugar ahí. Sí, y lo que vos preguntás me parece que es lo que pregunta todo el mundo, y ahí yo creo que se va a aplicar el famoso guiño guiño. Pues uno no cree que, por ejemplo, a ver, River después de la épica de la vez pasada contra Santa Fe, contra Fluminense, jueguen sin práctica de 6 días. O sea, entonces le van a buscar la vuelta. Con Sí. Zoom, con Meet, con burbuja. No, es que se le hace la burbuja. El gobierno argentino tiene muy buenas migas con la Conmebol, se nota. Y le hacen la burbuja a todos los que estén participando en Copa Libertadores y Sudamericana. Porque ahí decís, bueno, ¿y cómo es que para el fútbol local mientras Y que... eso es Por lo que dicen mucho, pero en todos los países, Eso lo del Dani, guiño, guiño. los manejos son ahí inentendibles. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué novedad hay en Cerro después de todo lo que pasó, el tema económico? ¿Qué sabés? Ya está Zapaga acá. Contanos todas las novedades de Cerro Porteño, por favor. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar Baby Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @Cerámica Itagua _. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Gracias, Edgar. Antes de ir a Juanma, estaba pensando hoy a la mañana con los compañeros de la Gran 730, porque fueron pues muy parecidas la semana de Olimpia y Cerro, Sí. con diferentes motivos Matices, ambos. Pero sí, claro. yo encuentro muchos denominadores comunes. ¿Verdad? A diferencia de la vez pasada, el Sí. 0-4 y el 1-6. Y por sobre todas las cosas, cómo se rindieron cada uno a su manera ante el toque brasileño, ¿verdad? Para mí, ¿sabe, Federico, Sí. cuál fue el gran diferenciador? Sí, Que Inter venía muy desesperado sí. para puntuar y o ganar. Y Mineiro era, vamos a ver qué onda, hasta venimos más por la vacuna. Claro, pero yo digo, Dani, el tema de los dos equipos brasileños, paraguayos, que a diferencia de otros momentos,
Antes se le salía a ganar a los brasileños, ¿se acuerdan? Sí. A veces te comía una goleada con un Cerro 5, Cerro 2, Palmeiras 5, me acuerdo. Hace 99. hace 2 años cuando Mineiro le da el primer cachetazo, dijimos, sí. mira, acá se puede venir, y Cerro lo dio vuelta. 4 en Santos le ganó 3-2 a Olimpia, saliendo Olimpia a ganar. Sí, sí. Y ahora los equipos salieron a ver qué hacía, y yo decía, ¿será que Berizzo va a hacer lo mismo contra Brasil? Porque Paraguay no adoptó ese tipo y vamos a jugar como locales. Ese lindo tema mañana, Daniel, para tocar en Super Sábado, ¿sí? Con más tiempo. Sí. Mañana rotación. Ok. Sí. Rotación. Señor Chun. No, por supuesto, le toca bien. Sí, mira, bien, fresquito. bien. Bien acomodado, bien. Con Juanma, con Johnny vamos a tocar el tema porque, mira, salir a esperarle, salir a ganarle a Brasil, una selección que está más conformada que la nuestra, digo, a nivel de equipo. Pero ahora hablamos de Cerro, que me imagino, este fin de semana se puede entrar a la reserva, Juanma, el domingo a las 8:30 de la mañana. Sí, Fede. Yo creo que sí, porque bueno, se juega la clasificación, un partido muy importante la semana que viene contra América de Cali, y ya el torneo local se bajó definitivamente de la lucha. En Colombia no están jugando, ¿no? ¿Cómo? O sea, Cali no tiene, América no tiene la obligación de presentar un equipo este fin de semana, no están jugando ellos. No. El campeonato. Por eso, entonces... Es más, no sé si ellos clasifican, porque el torneo colombiano tipo México ya está en la recta final. Creo que era una semifinal. ¿Te acordás que cuando iban a jugar el primer partido estaba comprometido Cali América con la clasificación? Va a ser así, Juanma, un equipo totalmente alternativo, pero totalmente ya. Sí, pero mira que Cerro tiene una baja sensible para el partido contra América de Cali. Matías Villasanti fue amonestado, sumó su tercera tarjeta amarilla y está suspendido para ese partido contra la América de Cali. Qué baja, ¿eh? Sí. A lo mejor tiene posibilidad de jugar algunos minutos en el torneo local, pero en Copa Libertadores no. Claro, pero es más importante la noticia que no juegue en Copa a que tenga posibilidad de jugar en el plano local. Ahora, Juanma, qué forma infantil, porque esa es la amarilla donde él le toca la pelota, ¿verdad? Sí, la del primer tiempo. Sí. Fue el único momento donde parecía que se picó el partido, porque entra la de Boselli protestándole. Hay amarilla en el banco a Boselli. Sí. Pero a ver, no fue una amarilla producto de una falta táctica ni de una entrada de tiempo. No, no fue la amarilla que él comete la falta de atrás. No, la falta de atrás es. La falta de atrás, ¿te acuerdas que yo te dije después? ¿Te acuerdas, Dani, que después cometió una similar? Y yo te dije, la misma falta hace el tipo pero entonces, que le sacó la amarilla. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. ¿Quién fue el que la falta de atrás fue. Porque había un jugador que por tocar la pelota le habían amonestado. Pero entonces lo de Villa, producto de la falta de atrás, que hace cerca del área, sí. Sí. Bueno, Villasante entonces no puede jugar contra América de Cali. Y ahí, bueno, ahí va a tener que platicar, no sé, unos minutos reemplazante contra 12, ¿verdad? ¿Quién se perfilaría? ¿Cómo? ¿Quién se perfilaría como reemplazante de Matías? Y vos sabés que estamos debatiendo eso desde hace mucho, Dani, porque volvemos a lo mismo. El nivel del doble 6 de Cerro, a los suplentes al menos no, hay mucha diferencia. Y por ejemplo, en el partido contra Quelito ni siquiera estuvo en el banco Aldo Maíz, que fue la primera opción cuando se lesionó Pica y cuando se enfermó Villasanti del COVID. Entonces, y habrá que ver si es que se decide, no sé si la confianza va a estar para Damián Bobadilla, para Wilder Viera, o si va a recurrir de vuelta a Aldo Maíz. No creo que, bueno, habrá que ver también, ¿verdad? Lo de Julio Dos Santos. Son los nombres y las opciones que tiene Chiqui Arce para reemplazar al capitán. También suele utilizarlo, no sé si de arranque va a animarse a utilizarlo en esa posición a Pachi Carrizo, que ya jugó 1 o 2 partidos entrando de suplente, se coloca al lado de Tita Lucena y cumple esa función ahí de volante central. Qué presión ponerlo después del final del partido anterior, ¿no? Donde el propio Arce recordaba que es nuestro táctico más importante. Pero sí, puede ser, pero justo después de... Un partido de clasificación. Claro, por eso digo. Arrancar ahí, aparte va a ser mucha... ¿cómo decirte? Mucha ventaja física, no sé cómo el medio de América. Claro, es duro. Son granotes, ¿o no? América es duro y Wilder le falta todavía. La pasada contra River
está todavía frágil para la hora de disputar la pelota. Hubo una jugada en la que el loco lo dejó en el gol, fácilmente lo dejó en el camino. Yo creo que solamente se va a jugar por maíz. Los mejores jugadores de Cerro y Juanma. Acá Darío aporta lo que sí. hace rato preguntamos, que América se eliminó en cuartos después del 0-2 contra Claro, Cerro. pues me acuerdo que habíamos hablado con un colega que decía que estaba medio complicado. Sí. Los mejores jugadores de Cerro y Pulpito, Lucena y Morales y Jan, los cuatro, ¿verdad? Yo le agregaría también a Claudio Aquino. No. ¿En cuánto a nivel, Bruno? No, bajó es mucho. desequilibrio. Y bueno, pero lo que pasa es que no recibe ayuda. No, Claro, yo decía hoy en día, los cuatro que vos no podés prescindir de ellos son estamos de Jan, acuerdo, Pulpito, Lucena y Morales. Pero Aquino siempre hace una diferencia. O sea, una jugada diferente hace él. O sea, yo le pongo... bajó su rendimiento. Bajó. Yo creo que... Pero igual si vos revisar los compactos de los partidos de Cerro, siempre hace una diferencia. Siempre hace algo diferente. El único remate del primer tiempo la otra vez fue de él. Y bueno. Hizo el gol de penal en La Guaira. O sea, todavía está aportando sin la espectacularidad de antes. No es el Claudio Aquino. No, ni por asomo. Bueno, pero yo... ¿Sabes qué? Le sacaría medio cuerpo del agua a él. Al resto de los mencionados... Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Claro, pues los otros 4 sí. No, está bien, 4,5. No. Digamos 4,5. Sí. Está bien, sí. Sí, porque... Derecho adquirido. Por sí, derecho adquirido. pero... Porque después el resto, o sea, este partido lo agarra en un momento a Cerro complicado en cuanto a rendimientos. Ya que vos arrancaste, Fede, con el Sí. tema de encuentren no la diferencia, sino las similitudes. Hace ahora el tema de quién es el mejor del semestre entre Pollo y Aquino. Y hace un mes le elegíamos, para... hacíamos concurso. Hace un mes y medio, cuando estuvimos en la nacionalización de Aquino, transmitiendo en vivo, en directo, hasta algunos pensaba, che, mira si se va a la selección. Y el Pollo era número fijo. Hoy alguien lo pone al Pollo en la lista de Berizzo de los caseros. O sea, voy nomás. Por eso lo de Aquino, pero sí. O sea, yo creo que lo de Aquino entra ¿Cómo te pueden dejar en evidencia 5 partidos en 5 semanas, verdad? Como nos pasaba antes en la Copa. Ahora fue tan continuo que vos haces evaluación semana a semana y es que el tobogán fue importante. Vos agarré y decís, aporte de... Y el hincha Olimpia, que agarre a Recalde. Y el hincha de Cerro, ya que estamos hablando del Ciclón, aporte de Aquino en la Copa Libertadores. Y recién citaron, el penal, pero en ningún partido. Vos decís, él fue quien había sido en la obtención de la 33. No, o en grandes ni pasajes. mucho menos cuando planteamos que estaba cayendo en una dependencia peligrosa de Aquino. El del Clásico para uno. Sí. Que era el único que él aparecía por izquierda, Cerro, derecha, izquierda. Si pasa Federico, le va a venir bien este parate, creo que más de un mes, para reponer energía, porque Cerro no llegó bien a la Copa Libertadores de América, comenzando con el Pachi Carrizo, porque el motor de Cerro generador de juego era fundamentalmente la sociedad, lo que podría hacer Pachi Carrizo y Aquino. Pachi perdió el puesto de repente titular, otro partido no, pero no es el Pachi del equipo campeón o del equipo que jugó el año pasado el Clausura, porque Cerro me parece más allá que perdió los penales, había mantenido su gran nivel en el torneo Clausura, pero después muchas individualidades bajaron sus acciones y Cerro no llegó bien. Cerro, capaz que Chiqui le vuelve a encontrar la vuelta renovando las energías para el regreso al fútbol si es que Cerro clasifica. Hago una pregunta técnica. ¿Cuándo se hace el sorteo de la Libertadores? Culminada la primera, esta fase de ahora. Conociendo tendría que ser el viernes, a fin de la semana. Digo, el Cerro ya va a conocer su rival, por ejemplo, para trabajar en base a eso durante la pausa. Eso es lo más lo que quiero saber. En el simulador hoy ¿sabes quién es el rival de Cerro hoy? No más, ya nada así. No vaya a decir River. No. ¿Quién, Federico? Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre y el rival de Cerro así como están acomodadas las fichas. ¿Y de dónde es tu simulador? No es simulador, es como están acomodadas las fichas ahora. Primero y segundo. No, pero vos dijiste simulador. Sí, me parece mal. Primero y segundo de cada grupo. Inter de Porto Alegre. Yo pensé que era un algoritmo que hacían y... Es que es imposible porque eso sí se podía hacer con el tema del sembrado de antes, del 1 al 8 y del 9 al 16. El 2 de junio a confirmar según el calendario 2021 de Copa Libertadores, el sorteo del octavo de final. No, entonces ya va a conocer su rival y va a tener esa pausa que estaba mencionando Ariel. El 2 de junio. El 2 de junio a confirmar, dice el calendario de la Conmebol. No, pero ¿por qué harían tan tarde? Digo, porque tranquilamente ya lo puede hacer de hoy en 8. Si el jueves que viene ya van a tener los 16 equipos.
Salvo que pero quieran- él dijo julio o junio. 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 Claro, no, y 2 semanas. Entonces, y no y es dos- muy lejos, ¿no? No, pero 2 de junio es víspera de la Del combo eliminatoria del 3. O sea, no es que hay un hecho que vos digas, no puede hacerlo, pero lo que vos preguntaste, indefectiblemente, antes del cierre del semestre, Cerro ya va a tener su rival en el caso de clasificación. Y para completar nomás, yo creo que el tema del bajón de Aquino también tiene que ver con que Cerro en este semestre se reposó más en el juego del doble 9. O sea, creo que Morales termina siendo el gran beneficiado, además de su gran rendimiento, del estilo de juego, porque el que le gustaba con Churín como único 9, la subida de Arzamendia, cómo se conectaba Carrizo con Aquino, también le ayudaba mucho a Claudio. Como que este nuevo formato que le encontró en medio de la transición, porque yo sumaría también lo del COVID, o sea, que fue un semestre también complicado para el armado de Cerro Porteño, tuvo como una de sus víctimas a Claudio Aquino. Bueno, Juanma, perdón, yo no sé si te preguntaron porque fui al baño. Lo del tema económico de Cerro ya habló de eso. No hablaste todavía de eso, Juanma. ¿Cómo está esa situación? ¿Eh? Es que hay un pestañeo acá brutal. Pasa que toda la semana, ¿eh? Se fue la luz y ahora está trabajando generador. Sí. Estamos al aire con generador seguramente, ¿verdad? Toda la semana aquí en el centro. Porque dice que roban elementos de la zona de la costanera. Roban elementos que tienen que ver con la circulación de la luz de la zona de la costanera. Hablamos con un técnico de la ANDE, una persona importante, una de estas mañanas, porque toda la mañana estuvo así el tema. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en dos sabores: toscano, tradicional, picante, y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además, contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi _ A ver, Juanma. Sí, aquí está Bruno. El tema económico. La información que tenemos era que el pago estaba gestionado, incluso había el compromiso hecho. A ver, ahora estamos de vuelta. No sé qué pasó. Que estaba el compromiso de pago para hoy. Hasta el momento, el plantel no ha recibido ninguna información ni ninguna confirmación que hoy se va a estar realizando el pago. A las 17 están llamados para el entrenamiento correspondiente en Barrio Obrero.
Se aguardan que haya novedades en la tarde de hoy, así como lo había mencionado la directiva, que se iba a estar realizando el pago de salario el día de hoy. Un mes se va a estar abonando, al menos ese era el compromiso, y hasta el momento no han recibido información los futbolistas del plantel de jugadores que esta mañana bien temprano pasaron por los test el domingo antes del 12 de octubre. Gracias, Juanma, un abrazo. Vale, Bruno, saludos a todos. Adiós. 17:45, mañana el partido de Libertad ante Soldamérica, con el empate de campeón Libertad ya anticipadamente. Tenerlo de Berizzo cuando habló del tema, escuchen atentamente. Era diferente aquí. Saludo para don Luis Lescano, que siempre escucha. Un saludo. Nomás acordar que en el 99 se necesitaba 4 goles para clasificar con un equipo venezolano, y se hicieron. Pero ese Cerro era fuerte de local, contra Estudiantes de Mérida, ¿verdad? Sí. Perdió 3-0 en Mérida y ganó 4-0 acá con gol de penal de Danilo sobre la hora. Me acuerdo que fiesta fue la olla aquella vez. Golindano era el arquero de... Pero es difícil, es difícil el tema de hacer 4 goles para pasar de ronda. No siempre se recuerda. No tenerlo de Berizzo, porque por favor les pido, levanten bien la oreja, ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y yo creo que la mayoría no se dio cuenta. ¿De qué lo te acuerdas? ¿Por qué veo tiparía? Ya me escupí el asado, En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685, 0992-221-685. UNASUR, tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas, pisas fuerte. La selección nacional debe jugar con un 9 de referencia, ya que está en el ADN del fútbol paraguayo. ¿Usted ya tiene ese 9 para lo que se viene? ¿O varios candidatos que jueguen en ese dorsal para ir de titular? Nosotros podemos jugar con un 9 de referencia, como hemos jugado, por ejemplo, con Darío, y otro 9 de otras características, como es Tony, un jugador más dinámico. También podemos jugar con Tacuara, como lo hemos hecho, con Carlito González, con Gabriel Ábalos, con Ángel Romero, futbolistas que, dadas sus características, algunos son referencias de espaldas al juego, con un soporte importante físico sobre la defensa rival. Con Tacuara, dijo. O sea que lo va a convocar definitivamente. No, pero después de lo que dijo, sí, claro. Está claro, ¿verdad? Sí, pues yo te dije, cuando vi que solamente eran 2 centrodelanteros, y creo que después la explicación de lo del Tony, creo que Ábalos entró por lo de Tony, que hubiera sido Tony con González y Tacuara, cuando él hace la explicación de la referencia del desmarque. Cumplimos ya con todo, ¿verdad, Edgar? Gracias, Edgar. Gracias, cumplimos con todos los patrocinantes. 21 de mayo. Muchas felicidades. En 1962 nacía Virginio Cáceres, exfutbolista de... Yo te digo que...